agradeceros a todos que estéis acompañándonos hoy en esta jornada. Y si me lo permitís, especialmente quería agradecer a la Fundación EXCETIL, a la Fundación para la Técnica Empresarial de Castilla y León, en que siga impulsando este tipo de jornadas, este tipo de actividades, que yo creo que más que nunca, si cabe, tiene una importancia tremenda de cara a compartir y a generar conocimiento. Por contextualizar un poco la jornada y sin querer pisar a la mesa que haré paso ahora mismo, yo creo que todos estamos viviendo desde hace un año una situación compleja. Estamos viviendo una situación que sin ningún tipo de duda está impactando en la manera que tenemos de relacionarnos, nuestras emociones, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Yo creo que aquí pues cabe hacernos muchas reflexiones y muchas preguntas. El objetivo que tiene la mesa coloquio que tiene ahora mismo es, por supuesto, reflexionar sobre preguntas que creo que todos nos hacemos, como cómo tenemos que gestionar las emociones de nuestras personas, de nuestros equipos, cómo está impactando la situación actual en las emociones de nuestras personas y, por tanto, en su rendimiento, en sus emociones, en su motivación, en su engagement. ¿Qué herramientas estamos aplicando desde las organizaciones para medir la situación actual que estamos viviendo? ¿Qué herramientas tenemos para poder seguir avanzando? Hay un punto muy importante, un par de puntos muy importantes que debatiremos en la mesa, como tiene que ser, que es el tipo de liderazgo que actualmente requieren las organizaciones. Yo creo que esto impacta de una manera muy clara. Perdón. Bueno, ¿qué tipo de liderazgo es el que tenemos que tener en nuestras organizaciones? ¿Cómo trabajamos y cómo está influyendo la comunidad? Yo creo que son preguntas y reflexiones que todos nos hacemos. Insisto, el objetivo es hacernos estas reflexiones, pero yo diría que me quedo con un objetivo mucho más claro. Creo que tenemos que ser capaces de, en la mesa, tres buenas prácticas con respecto a lo que están haciendo las empresas que nos acompañan y a partir de aquí, pues que nos sirva también para generar conocimiento dentro de nuestras organizaciones. Me acompañan y daré paso ahora mismo pues, a 5 profesionales de primer nivel. Si me lo permitís, pues presentaré. Tenemos en remoto a Enar de Andrés. Enar es manager de talento de Pascual y además pues lo compartía con ella. Es Chief Happiness Officer. Y yo creo que empiezan a surgir este tipo de figuras. Pues yo creo que es muy importante dentro de las organizaciones. Así que, Enar, bienvenida y muchísimas gracias. Tenemos a Federico Tresierra, es director de personas en MSD en la parte de Animal Health. Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos. Tenemos a Encarna Maroño, es la directora de personas y de cultura del grupo ADECO. Gracias porque siempre estás en este tipo de jornadas. Yo creo que es muy importante que también pues, compartamos, ¿no? Los conocimientos que nosotros, una empresa de personas, puede poner encima de la mesa. Y tenemos también como participante a Pedro Ruiz. Pedro Ruiz es el CEO de Alma de Cacaovejas. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que es muy importante la visión que nos puedas dar. Es verdad que habitualmente en este tipo de jornadas hablamos de la función de recursos humanos principalmente porque yo creo que es verdad que es una responsabilidad. Bueno, diría que la responsabilidad, y hablaba del liderazgo, recae en cualquier manager, en cualquier persona dentro de la organización, pero es verdad que parece que la función de recursos humanos asume un protagonismo importante sobre todo esto. Yo diría que la visión del primer ejecutivo de una compañía al respecto, pues yo creo que es muy importante. Con lo cual, Pedro, mil gracias por venir, bienvenido y deseando conocer tu punto en esta parte. Y por último, pues a Teresa Getulio, que yo creo que todos le conocéis, presidenta de EXCETIL. Muchísimas gracias, Teresa, por moderar la mesa. Y antes de darte paso y de dar paso a la mesa, sí quería comentaros cómo gestionaremos la parte de los tiempos y la parte de las preguntas. Ahora daremos paso a la mesa, arrancará Teresa y durante toda la mesa, durante toda la jornada, podréis hacer las preguntas a través del chat
os pediría que cualquier duda, cualquier pregunta la pongáis en el chat, digáis a quién queréis dirigirla, si queréis dirigirla a alguien en concreto o si queréis dirigirla al conjunto de la mesa, y una vez que acabe la mesa coloquio recogeremos todas las preguntas, volveré a la mesa y os pondré encima de la mesa las dudas que puedan tener la gente que nos acompaña. Sin mucho más, de nuevo agradeceros a todos que nos acompañéis. Yo creo que es muy importante que sigamos impulsando este tipo de acciones que generan conocimiento para todas las organizaciones. Y Teresa. Pues muchas gracias, José. Yo creo que has introducido de una forma excelente, como no puede ser de otra manera, qué es lo que queremos abordar con la mesa y qué es lo que queremos llegar a obtener hoy, ¿no? Que esas buenas prácticas, esos titulares, como decíamos el otro día, preparando un poco este debate, que puedan servir, bueno, siempre decimos buenas prácticas porque si a nosotros nos sirven, tal vez a otros les puedan servir y luego cada uno tendrá que adaptarlo a su entorno. Desde la Fundación ESECIL, como siempre que colaboramos con ADECO, que sois patronos dentro de la Fundación y siempre os agradecemos el esfuerzo que hacéis y que mantenéis este ADN de la Fundación, que es el intentar compartir, colaborar y que otros puedan aprender de lo que se están haciendo en las empresas de Castilla y León y que se está haciendo de una manera excelente. Yo siempre hablo con mucho orgullo de las empresas de Castilla y León y hoy vamos a tener un ejemplo de excelencia, vamos a tener hoy un ejemplo de qué es lo que hemos estado trabajando cada uno desde su ámbito, desde su sector y desde sus posibilidades, ¿no? Que siempre eso es muy interesante. Sí que me gustaría que cada uno de las personas que hoy van a participar, que sé que el debate va a ser muy ameno, porque el otro día preparándolo ya hubo un momento en el que dijimos esto se nos va de las manos porque va mucho más allá, pero sí que contéis un poco qué es lo que hace vuestras empresas de manera general, cuál es vuestra función, que deis un poco esa pincelada que yo creo que es muy necesaria, esa publicidad, si me permitís, que creo que es muy necesaria y que en Castilla y León muchas veces nos cuesta decir quiénes somos, qué hacemos y qué hacemos bien. Y es que somos muchos, hacemos muchas cosas muy bien y este es un foro para también ponernos en valor. Así que, si te parece, Encarna, empiezo por ti, muy ya bien. Eco. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. Bueno, nosotros, yo pertenezco al Grupo ADECO. En el Grupo ADECO tenemos una misión muy clara, que es favorecer la eficiencia, la flexibilidad y la competitividad de las empresas a través de las personas, y lo hacemos ofreciendo servicios de consultoría de recursos humanos, consultoría de procesos y de formación a través de Learning and Consulting, consultoría de trabajo de flexibilidad a través del trabajo temporal, externalización de servicios, servicios de outplacement. Y luego, por otro lado, tenemos servicios de selección y de identificación del talento dentro y fuera de las organizaciones a todos los niveles, desde las posiciones más básicas, posiciones intermedias y directivas y executive a través de Sprint y Ladeno Canclar. Y finalmente tenemos otra vía, que es favorecer la empleabilidad de las personas a través de nuestras empresas clientes. Desde aquellas personas que están buscando comenzar y entrar en el mercado laboral, como aquellas que están en proceso de transición o que están en proceso de salida de las organizaciones. Todo esto, pues tratando también de ayudarlo a aquellos colectivos que lo tienen más difíciles, pues aquellos colectivos vulnerables a través de la Fundación ADECO. Muy bien, muchas gracias, Encarna. Federico. Bueno, Teresa, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Esquecil y a ADECO la invitación para que nuestra compañía esté aquí presente. Tengo que decir una cosa de las buenas prácticas. Durante este tiempo, a mí personalmente me han servido de mucho, más que nunca, ¿no? Siempre es bueno y participo en muchos foros de recursos humanos e industriales, pero esta vez sí que las buenas prácticas de verdad han ayudado bastante porque estábamos todos un poco perdidos, ¿no? La primera vez que estamos en una situación así. Y yo creo que eso nos ha valido a veces para encontrar consuelo en el mal que teníamos todos y otra vez para encontrar realmente soluciones a problemas que se nos han planteado por primera vez, ¿no? MSD es una compañía farmacéutica, ahora que está tan de moda. No vamos a decir qué es mejor vacunarse o con qué vacuna es la mejor, ¿vale? Lo digo para el chat, para que la gente no se ahorre las preguntas. Yo trabajo en la división de Animal Health, en Madrid también tenemos división de salud humana. MSD es la 35 empresa más grande del mundo
multinacional farmacéutica, y la división de Animal Health, donde yo trabajo, bueno, pues tenemos la fábrica de Salamanca que hace vacunas, pero para animales. Somos número 1 en el mundo en vacunación aviar y en avicultura también, para peces. Y para que os hagáis una idea, desde la planta de Salamanca ahora mismo se están vacunando la mitad de las aves que consumimos en el mundo. Hacemos 50.000 millones de dosis de vacuna al año. Por lo tanto, cuando dicen la cantidad de vacunas que se pueden hacer y no hacer, nosotros sí que somos un poco expertos en ello y sabemos que se pueden hacer muchas a la semana. Nosotros hacemos casi 1.000 millones de vacunas a la semana. En la planta de Salamanca somos casi 500 personas trabajando, y lo que ha dicho Teresa me ha gustado mucho porque lo hago en muchos de los foros a los que se nos invita. Presumimos de estar en Salamanca, en Castilla y León y en España, ¿no? MSD, la 35 empresa más grande del mundo, como he dicho, invierte en la planta de Salamanca, que es la planta más importante de cualquier farmacéutica en producción biológica, e invierte porque lo hacemos muy bien. Y MSD tiene fábricas y plantas en casi 90 países, y donde se dirigen nuestros jefes americanos es a nuestra planta de Salamanca. Por lo tanto, algo haremos bien, y algo haremos bien no solo en nuestra empresa en MSD, sino en general en Castilla y León y aquí en España. Muchas gracias. Enar, Calidad Pascual. Cuéntanos, probablemente no necesita mucha presentación, ¿no? Porque todos conocemos Pascual desde hace muchos años. Hola, buenos días a todos. Encantada de ser parte de esta mesa redonda, ¿no? Que como decía, siempre viene bien, ¿no? Compartir estas prácticas, y a mí me han ayudado también mucho en este año. Y además este tema me fascina, así que me alegra tener la oportunidad de compartir con vosotros esta mesa redonda. Efectivamente, yo creo que Pascual es bastante conocido, ¿no? Como muchos de vosotros sabéis, es una empresa española de capital 100% familiar y líder en calidad e innovación en alimentación, ¿no? Engloba un amplio portafolio de marcas de alimentación y bebidas bajo un denominador común, ¿no? Que es la calidad, es lo que nos representa. Somos más de 2.200 empleados y que estamos repartidos en 6 plantas industriales, ¿no? Una gran planta que todos conoceréis es la de Aranda de Duero, donde surgió Pascual. Y en 27 delegaciones, además de los servicios centrales en Madrid. Muy bien, Enar. Pedro, te agradezco especialmente que quieras estar en este grupo, ¿no? Muy de recursos humanos, ¿no? Que tienen este perfil también muy orientado siempre a personas y tal. Te lo agradezco especialmente porque, como lo decía antes José Julián, la visión de los CEOs en cualquier actividad transversal dentro de la organización, y especialmente dentro de la de recursos humanos, tiene un papel vital, porque sois los impulsores, sois realmente los que tenéis que poner en marcha, los que realmente tenéis que sentir que esto sirve y os sirve para el negocio, para crecer y para que, bueno, pues realmente la cuenta de resultados llegue donde tiene que estar. Nunca tenemos que perder de vista esa visión. Pedro, cuéntanos. Muchas gracias, Teresa. ¿A qué os dedicáis? Bueno, lo primero agradeceros también, ¿no? Que hayáis contado con nosotros, tanto a Axecil como a Deco, y también pues el hecho de que contéis conmigo. Yo le decía a Senego, pero igual queréis que esté la directora de recursos, nuestra directora de recursos humanos, de transformación y personas que hagamos nosotros. Me decía, no, preferíamos tener la visión del CEO, ¿no? Y yo lo agradezco un montón. Yo decía antes, tampoco tengo mucho mérito, soy psicólogo de formación, por lo tanto, esto me viene dado. No es que lo haya buscado, sino que me viene dado, ¿no? Alma Carraovejas somos una empresa familiar también, 100% familiar. Soy segunda generación. Llevo al frente de Alma pues ya 14 años. Y bueno, Alma Carraovejas es un conjunto de proyectos singulares que se dedica principalmente al mundo del vino y de la gastronomía, con el restaurante Ambivium que tenemos en Pago de Carraovejas, y donde pretendemos dar continuidad a proyectos singulares, en algunos casos creándolos, en otros casos dando continuidad a estos proyectos que quizá no tienen continuidad y que son legados maravillosos que nos llegan, con el fin también de crear un legado único para los que vienen detrás, ¿no? En Alma tenemos principalmente, yo soy muy de citas y hay como 3 grandes citas que nos gusta mucho compartir y que representan lo que es Alma. La primera es que estamos siempre con la cabeza en las nubes y con los pies en la tierra, o lo intentamos. La segunda es que el viñedo no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, también con esa intención de intentar dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Y la tercera es que las empresas no son números, las empresas son personas, ¿no?
yo os agradezco que contéis conmigo porque creo que precisamente, lo hablábamos antes, ¿no? Es importante la coherencia en la organización desde el CEO a todo el equipo, pero creo que lo más importante es que el valor del CEO se lo da el equipo, no el CEO al equipo, sino el equipo al CEO. Por lo tanto, creo que lo importante aquí es que el mayor capital que tenemos, el mayor valor que tenemos son las personas. Y convencidos de eso, no nos queda otra que cuidar de ellas al máximo. Y os agradezco también por la parte que nos toca, tanto de empresa como desde el mundo de la psicología, que se toque el tema de la emoción, que además en este último año lo hemos tocado muy de cerca a todos y que generalmente siempre está un poquito más olvidado. Yo creo que las emociones son lo que diferencian a las empresas también y las que las hacen son nuestra esencia y lo que nos hace únicos, ¿no? Así que os lo agradezco mucho. Pues gracias, Pedro. Gracias a los cuatro por la introducción. Como veis, tenemos empresas realmente excelentes y empresas que hay que destacar y que hay que poner, darles esta visibilidad. Y gracias a las más de 150 personas que estáis conectados ahora mismo, viéndonos, con lo cual tenemos una alta responsabilidad, os lo dejo a vosotros que vais a tener el debate, pero creo que la jornada, ya solamente el tema ha despertado un interés importantísimo. Era un tema que hemos comentado alguna vez José Julián y yo desde la Fundación SECIL cuando empezamos con la pandemia, se paró toda la actividad y este ha sido uno de los temas recurrentes que las empresas venían demandando sobre qué hacer, cómo afrontarlo. Bueno, había ese interés. Encarna, desde tu punto de vista, ¿por qué hablar ahora de salud y bienestar laboral? ¿Y cuáles son esas pautas que han cambiado, que nos han hecho vernos distintos, ¿no? De ese valor de las emociones, de ese valor de la salud, que tal vez no habíamos visto antes de la pandemia y que de repente ahora nos parece que es una de las claves también en la gestión de los recursos humanos, en la gestión de las personas, en la gestión de las organizaciones? Mira, yo creo que la pandemia ha acelerado un montón de cosas relativas al cuidado de las personas. Pero sí que es verdad que yo creo que llevamos una tendencia tiempo atrás de mirar por el talento dentro de las compañías. De hecho, si recordáis, hace un año que no hablábamos de hidrogeles, ni de distancias de seguridad, ni de mascarilla. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de las dificultades que teníamos para encontrar ciertos perfiles dentro de las compañías, de la diversidad, de cambio generacional o la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones, de la aplicación o de la llegada de la tecnología a las compañías. Esto ya hablábamos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos ha pasado en un año un cambio por encima. Esto era nuestra agenda de aquí al 2025 y de repente ha llegado. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que en un mundo tan complejo como el que tenemos ahora, quizás pensábamos que esto, yo no sé, cuando hablaban del mundo VUCA, yo imaginaba que esto era como al otro lado del planeta y que hasta que llegara aquí, ¿sabes? Y de repente nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos, de lo que cambia, de lo ambiguas que son las cosas hoy y mañana, de lo que está pasando. Y nos hemos dado cuenta que la verdadera diferencia en las compañías, pues puede que la tecnología influye, claro que sí, el tamaño también influye mucho, pero sobre todo lo que marca la diferencia está en las personas. Y hoy las personas no desde el lado solamente de la parte física y pura como veníamos haciendo atrás de la prevención de riesgos, por así decirlo, ¿no? Sino de la persona como ser. Ahora que se habla esto mucho del concepto holístico, ¿no? Del ser relacional, del ser social, de su parte laboral, ¿no? Entonces, hoy es el momento de ponerlo sobre la mesa. Federico, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mira, cuando me invitasteis a esta mesa me encantó, porque yo creo que me encantó por lo primero poner en valor a la gente, a la gente que trabaja en las compañías, ¿no? Porque en momentos como este es cuando ves el potencial que tienen y el compromiso que tienen con la compañía. Más allá de nuestras quejas, que yo creo que es parte de nuestra cultura, ¿no? Quejarnos por todo. Mira, el otro día comentaba con un compañero de Madrid que echa de menos los atascos de Madrid, por ejemplo. Y igual, antes la gente decía, es que ir a la oficina, ahora la gente echa de menos ir a la oficina, ¿no? Pero más allá de esas quejas, la gente se ha comprometido y a pesar de la situación, nosotros como empresa esencial hemos tenido que trabajar desde que empezó la pandemia, no hemos tenido que parar. Y casi 500 personas yendo a trabajar sin saber lo que iban a poder llevar a casa en cuanto a contagio, en cuanto a pandemia, es duro, es muy duro. Entonces, que nos hemos centrado en el bienestar mental, ¿no? Esto, algo que los americanos como dueños nuestros, que tienen muchos
pros y muchas contras. Yo en público solo hablo de los pros, por si acaso nos están escuchando. No, pero habla mucho del bienestar mental, ¿no? Y a nosotros aquello nos sonaba un poco, bueno, pues sí, que queda muy bien, ¿no? Nos escrito, vamos a trabajar en el bienestar mental. Y ahora hemos tenido que trabajar en ello muy duro y nos hemos tenido que poner al día en este tipo de actuaciones que a nivel cultural o a nivel empresa en España no teníamos muy asimilado, ¿no? El por qué hace falta el bienestar mental, en poner en valor el trabajo que hacen, en poner en valor todo lo que aportan a la compañía, el compromiso que tienen con la compañía y el compromiso que tiene la compañía con la gente, ¿no? Yo creo que esto nos ha dado una oportunidad. Yo, una de las cosas más positivas que vi de la pandemia es positivizar lo que nos está pasando, ¿no? Ver pros y contras. Acabo de decir dos de ellos, ¿no? El valorar que es importante el contacto físico en las oficinas, lo importante que es y en el trabajo en general, ¿no? Y lo que lo estamos echando de menos, ¿no? Ahora hemos entrado aquí y no hemos podido darnos la mano o dos besos o saludarnos, ¿no? Y eso se echa de menos. Entonces hay ciertas cosas que estamos aprendiendo a valorar y yo creo que en las compañías también. Y es que las cosas son un poco, nos están forzando a hacer las cosas de una forma no natural, ¿vale? Y pongo el ejemplo, yo soy un grandísimo admirador del producto industrial que elabora Pedro. No sé si se puede decir vino. No, los que me están viendo y En este foro podemos decir vino. Vale, pues decir, claro que sí. Vino. Además, la gente que me está viendo y me conoce sabe que lo soy, de verdad. Pero no soy igual en casa que en un bar. No sé por qué, y es el mismo producto, ¿no? Tú cuando lo envías a los domicilios es igual que el que envías a un bar. Pero no sabe igual, ¿no? Esto es un ejemplo tonto, pero que nos puede valer para lo que estamos hablando ahora. Creo que en recursos humanos nos tenemos que centrar mucho más en estas nuevas visiones de recursos humanos, valga redundancia, del bienestar mental, trabajar en ello y ver y explorar nuevas opciones que nosotros hasta ahora no teníamos esa necesidad. Fíjate, venía ahora escuchando en la radio, al hilo de lo que estabas diciendo, a Carlos Latre, sí. Y ha dicho una frase que me ha gustado mucho, que es, me gusta cada vez más el vino que estoy bebiendo cuando me gusta más la persona con la que lo estoy compartiendo. Es un dato que va muy al hilo de lo que estabas comentando. Sí. No tenemos que ver que somos latinos, ¿no? Y claro. que la cultura de la sociabilidad, que nos la han cortado de raíz, nos hace pupa. Totalmente. Hace pupa. Pero bueno. También al hilo de lo que comentaba, nosotros hemos hecho este impulso para que esta jornada fuese presencial, al menos que tuviese esta parte de presencialidad, ¿no? Intentar darle esa cierta normalidad, ¿no? ENAR no ha podido estar presencialmente. ENAR, vosotros que también habéis sido empresa esencial, que no habéis parado en ningún momento, ¿por qué para vosotros es importante hablar ahora de salud y bienestar laboral? Pues totalmente de acuerdo con todo lo que comentaban los compañeros. A ver, yo afortunadamente en Pascual siempre se ha hablado de bienestar, ¿no? Entonces ahí teníamos algún recorrido ya hecho. Desde los inicios Pascual no solo ha buscado ese crecimiento de forma rentable, sino que en su misión siempre ha estado el aportar el bienestar y la calidad de vida, ¿no? En sus consumidores y en sus personas. Además, bueno, uno de los mayores legados que nos ha dejado don Tomás Pascual, nuestro fundador, fue el lema de, que me ha recordado mucho a lo que comentaba Pedro, una empresa vale lo que valen sus personas. Y esto es lo que nos ha servido en estos 50 años a construir esa filosofía corporativa muy centrada en las personas, con unos valores y una cultura muy arraigados, ¿no? que los vivimos y están en el ADN, y no cabe duda que este histórico es el que nos ha ayudado en esta gestión de la pandemia, ¿no? Y lejos de ver lo que se venía hablando, ¿no? En otros foros que yo he estado, ese bajo rendimiento o aumento del absentismo, lo que nosotros hemos visto es un aumento del compromiso y el esfuerzo de nuestros empleados bestial, si me permitís la palabra, ¿no? Ha sido alucinante y es lo que nos ha permitido como empresa esencial, como bien decías, garantizar incluso en los momentos más complejos nuestra actividad, ¿no? Entonces, eso es un punto a favor y creo que viene por ese recorrido que ya veníamos haciendo, ¿no? de estos años. Lo que sí que hemos hecho durante todo este año ha sido poner mucho foco, además de otras iniciativas que luego entraremos en ellas seguramente, pero es poner mucho foco en seguir impulsando iniciativas adicionales que nos ayudasen a estar aún más cerca, si cabe, de nuestras personas. Por lo que decía también Federico, ¿no? Somos una empresa esencial, no todos hemos podido estar teletrabajando. Ha habido gente que ha tenido que ir a las oficinas, que ha tenido que ir a la fábrica, que ha tenido que ir a sus rutas con miedo,
con miedo, no por ese contagio en el propio centro, sino por todo el transcurso, ¿no? Y por todo lo que conllevaba salir de casa en esos momentos. Y una medida que hemos hecho ha sido innovar en la estrategia de la escucha de los empleados con una herramienta de Pulse que llamamos, que nos ha permitido de manera ágil estar escuchando a todas nuestras personas, incluso segregado por diferentes colectivos a tiempo real, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué te podemos ayudar? Y eso nos ha permitido tener, digamos, una medición del engagement, del compromiso en un continuo durante esta pandemia que seguimos teniendo. Bueno, hemos visto que no ha bajado, ¿no? A pesar de la situación. Entonces, en ese punto estamos contentos, ¿no? Y sobre todo es estar cerca de ellos de todas las maneras posibles. Pedro. Sí, pues mira la idea que comentas, ¿no? Y lo que habéis comentado. Yo, por una parte, nosotros somos también el sector esencial para personas como Federico, que tenemos que seguir elaborando vino. No, porque al final, evidentemente, el campo no para y sigue su curso y tenemos que seguir trabajando, tanto en campo como en bodega. Y aprovecho también para agradecer desde aquí, no solamente al sector sanitario, sino al sector agroalimentario, porque creo que han dado un ejemplo maravilloso ante una situación muy complicada de todo esto, ¿no? Yo creo que en situaciones complicadas las personas sacamos lo mejor y lo peor de nosotros. Yo recuerdo el 13 de marzo, el día que decidimos cerrar y nos anticipamos a lo que iba a venir. No nos obligaban a cerrar todavía, pero el 13 de marzo viernes decidimos cerrar nuestras instalaciones, mandar al equipo a casa. Como decía Nara antes, agilizar todo el tema de teletrabajo que teníamos ya anticipado y que ya estábamos trabajando en ello, pero realmente no sabíamos muy bien cuando hablábamos de teletrabajo lo que era. Hoy en día ya sabemos lo que es teletrabajo. Y hablábamos mucho, mencionar, de personas felices, ¿no? Una cita que he oído en estos meses era, no recuerdo quién era, pero era un poco esto de cuando baja la marea se ve realmente quién estaba desnudo, ¿no? Yo creo que para bien y para mal, lo que nos ha traído es el reflejo también, en muchos casos, seguramente mucha gente lo ha pasado mal y justamente pues ha tenido dificultades más grandes de las que pensaba, pero creo que es el reflejo de lo que se ha hecho antes también durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros hablamos mucho también de personas felices, de una organización feliz, para intentar hacer felices a nuestros clientes, ¿no? Y pensando en el aspecto positivo, creo que esto nos ha favorecido llegar a nuestras personas, a nuestros compañeros, a través de la emoción, que antes a algunos compañeros les costaba más, ¿no? Yo recuerdo el 13 de marzo cuando nos fuimos, esa sensación de tristeza, sin saber muy bien dónde nos íbamos ni por qué nos íbamos y pensábamos que nos íbamos para 15 días, y después de más de un año, pues seguimos en esta situación o parecida. Entonces, ¿qué tratamos de poner en todo este tiempo? Estuvimos manteniendo contacto virtual, ¿no? con el comité ejecutivo semanal para intentar estar cerca también del resto de compañeros, ¿no? Los que estaban trabajando, pues estaban trabajando y otros que seguían trabajando desde casa, pues trabajar desde casa. Lo que detectamos es que había muchísima desconfianza, muchísima incertidumbre y lo que tratamos de poner en esos meses fueron confianza en la desconfianza, incertidumbre en la incertidumbre de las personas que forman parte de la organización. Y siempre desde un mensaje, desde nuestra coherencia. Nosotros tenemos una máxima que son las organizaciones ICA, con H, que es la honestidad, la integridad, la coherencia y la autenticidad, que tiene que marcar lo que hacemos y esto fue lo que tratamos de poner en valor durante todos estos meses. Nosotros veníamos trabajando antes ya en la quíntuple cuenta de resultados, que era la parte económica, la parte social, la parte medioambiental, pero también la parte de personas, importantísima para nosotros y además determina el organigrama de la organización, y la parte de gobierno ético o de buen gobierno. Y a partir de ahí, con otra cuestión que para nosotros es muy importante, que es esos tres elementos que para nosotros son lo más importante que tenemos en una organización, que es la estrategia, por un lado, el concepto, ¿no? De quiénes somos, dónde queremos ir, la parte de cultura, cómo hacemos las cosas, y la parte de personas. Y en ese punto donde enlazan las tres áreas, es la esencia de la organización, que es lo que tenemos que remarcar, ¿no? Entonces, tratamos de cuidar mucho la comunicación, acercándonos mucho, no solamente en lo personal, en las personas que estaban trabajando, cuidar la parte, por supuesto, de salud primero, de física, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero creo que lo maravilloso en este caso es que nos llevó a una situación emocional donde personas con que era difícil a veces entrar en ese área, nos ha permitido poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, cuidar mucho a la persona a través de mensajes, eso, de confianza y de certidumbre. Decidimos, porque nosotros en el caso de las bodegas no, porque estaban trabajando todo el equipo, pero en el caso de No Turismo y de Ambivium, decidimos no hacer ERTES, mantener a todo el equipo a pesar de que la actividad estaba cerrada.
porque entendíamos que somos uno. Y si somos uno, si estaban trabajando unos compañeros, otros teníamos que estar en la misma situación. Decidimos seguir adelante. Al cuarto cierre, a la cuarta apertura-cierre del restaurante ya, sí tuvimos que hacer un pequeño ERTE, que fue menos de un mes, pero anticipar la parte económica también a los compañeros para transmitir ese mensaje de calma, de certidumbre, de confianza y de que esto algún día pasará y que tenemos que pasar juntos y estar cerca de muchas familias que, como decía Zaica, ha sido genial también. Cómo se ha recuperado también esa parte emocional, yo lo he vivido en torno al vino, de cómo las familias se han vuelto a sentar en torno a la mesa, abrir botellas de vino que se había perdido también un poco en nuestro país, ¿no? De alguna manera, y recuperar todo esto, ¿no? Pues mucha emoción. En ART ya habría un poco el debate hacia la parte de las conductas, ¿no? Ella hablaba de que en otros foros ha oído que todo esto ha generado mayor asentismo o en otros foros ha oído menor engagement y ella, sin embargo, habla de compromiso y además habla de herramientas con las que están midiendo ese compromiso. En vuestro caso, Federico, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cuáles han sido esas conductas que más han impactado en este sentido? ¿Habéis tenido más asentismo, menos asentismo, más compromiso, menos compromiso? ¿Y cómo lo habéis hecho tangible, ¿no? En Ana hablado de una herramienta. ¿Vosotros habéis podido dar ese paso a poder medir la situación que hemos estado viendo? Sí, yo creo que nosotros ya un año de recorrido que tenemos con esta situación nos ha dado tiempo ya a analizar, ¿no? Ya las cosas están más relajadas, eso es verdad, ¿no? Y ya vamos controlando un poquito más la situación, yo creo, o hemos creído muchas veces que no hemos sabido convivir con la enfermedad, ¿no? Y ahora quizás estamos aprendiendo a que hay que convivir porque si no es peor la pandemia por hambre que la pandemia por la enfermedad a veces, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que hemos aprendido. Evidentemente el absentismo se ha incrementado. Nosotros presumíamos de un nivel de absentismo cercano al 3,5% de media del año y se ha disparado a niveles del 8-9%, claro. ¿Pero por qué? Por el COVID, está claro, ¿no? ¿Qué herramienta hemos utilizado? La herramienta ha sido el reunirnos y el contacto. La dirección creó un comité COVID que estaba el responsable de prevención, estaba dirección de recursos humanos, dirección de planta y el comité de empresa. Les hemos involucrado desde el minuto 1 para que ellos también transmitan lo que estaba haciendo la compañía. En primer lugar, a nivel emocional, la primera herramienta que hemos tenido que trabajar mucho es concienciar que la empresa era un lugar seguro para trabajar. ¿De acuerdo? De hecho, con 500 personas casi trabajando no ha habido ningún brote en la compañía. Es verdad que hay una parte no cubierta que es el trayecto de tu domicilio a la empresa o lo que hagas en el parte intermedia entre el domicilio y la compañía. Eso se nos escapaba, pero las medidas al entrar, el gel desinfectante, las mascarillas, la desinfección que tenemos con el equipo de limpieza, todo ello ha contribuido a que sea un lugar seguro. Esa parte emocional estaba salvada. Tú vas a trabajar y la gente ya decía, es más seguro estar aquí que estar en la calle. Con lo cual, algo estábamos haciendo bien. Lo segundo que hemos hecho es ser súper transparentes y comentar en cada minuto a la gente lo que estaba pasando. Lanzando comunicados, informando, repito, a través del comité de empresa o a través de estos sistemas informáticos nuevos, ¿no? Que también yo creo que han venido para quedarse, que ahora estamos hartos de comunicarnos por web, pero que cuando sepamos dosificarlo vamos a ver que es una gran ventaja, ¿no? Hay reuniones que hemos sacado un valor diferencial importante porque nos hemos podido conectar de forma inmediata. Es verdad que para mí lo más importante es el contacto en persona y nosotros que tenemos que negociar convenios, tenemos que negociar acuerdos. Ahora estamos en la negociación del convenio de industria química. Hemos estado con Madrid en la parte de negociación de la creación de una nueva compañía que se llama Organon, que se lleva de MSD, y hemos tenido que hacerlo por esta parte y tanto la parte sindical como nosotros decíamos que hemos perdido mucho, ¿no? Pero se ha logrado el acuerdo al final, ¿no? Entonces, eso yo creo que es también lecciones que tenemos que aprender. Cómo dosificar las nuevas herramientas que han venido para quedarse. Este tipo de conexiones que en su justa medida va a ser un beneficio. El teletrabajo, que ya hemos comentado, que también yo creo que es una herramienta que ha venido para quedarse, pero todo tiene que venir en su justa medida. Entonces, para nosotros la parte más importante o la herramienta más utilizada es el contacto directo con las personas a medida que hemos podido, utilizar la representación sindical para que vean que la información era transparente y, sobre todo, concienciar que estábamos trabajando en un lugar seguro. Contra el absentismo poco hemos podido hacer. Durante los primeros meses, supongo que habéis tenido, y seguro que han tenido todo el mismo problema porque lo hemos comentado en los foros de recursos humanos, te daban la baja porque te había mirado un positivo y te daban la baja, te confinaban 10 días y eso pues va a cargo de la compañía, ¿no? Entonces, nos ha penalizado muchísimo, pero es una situación que escapaba de nosotros, eso también lo hemos comentado. Ese absentismo no tiene que ver ni por malas prácticas de la compañía ni por falta de compromiso de la gente. De hecho, una de las formas que hemos medido el compromiso es esa,
que la gente, el médico le daba baja y dice, es que yo quiero ir a trabajar, si es que no ha habido ningún problema, estoy bien, no tengo síntomas, pero mira, vamos a seguir las recomendaciones que dice la Autoridad de Salud de Castilla y León, y es lo que hemos ido haciendo, siguiendo sus indicaciones, porque otra cosa no podíamos hacer, a pesar de la tentación de querer ir por libre, ¿no? Que a veces decíamos, pero no va a pasar nada, ¿no? Pero nos hemos mordido los puños y hemos dicho, vamos a hacer caso a la autoridad laboral. Muy bien. Encarna. Pues mira, nosotros tenemos dos situaciones, ¿no? Una inicial, que fue ese momento donde de repente nos vamos todos a casa y teníamos equipos que estaban dentro de la casa de nuestros clientes, que además eran servicios esenciales, con lo cual seguían trabajando allí. Nosotros entendemos en ese momento que hay algunos equipos que pueden teletrabajar. Entonces ahí juegas un poco con toda la incertidumbre que teníamos al principio y con los miedos, que además también los teníamos nosotros como comité de dirección, el propio CEO, o sea, era cada día una cosa diferente. A todo esto se unía que nosotros tenemos 300 centros de trabajo por toda España, con lo cual en cada sitio la situación era diferente. Y estoy de acuerdo con Federico y algo que comentaba también antes Enar, lo importante que es la comunicación. Entonces nosotros ahí las primeras cosas que hicimos fue nuestro CEO a la cabeza, o sea, creamos diferentes canales de comunicación. Había una comunicación semanal del CEO con toda la organización, con las 1.800 personas a través de Facebook Live. Había personas que estaban en su casa, había otras personas que estaban en nuestras oficinas, otras en centros del cliente, pero de tal manera que el mensaje lo recibiéramos todos a la vez y que además cualquier persona pudiera preguntar y directamente hablar con el CEO. Había momentos donde Iker Barricat, que es nuestro CEO, oye, pues mira, no lo sé, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué en esto, vamos a mirar, bueno, pero de alguna manera trabajar esa parte de la honestidad y de la humildad, de no lo sé, pero vamos a trabajar. Otro tenía con todo nuestro equipo de prevención, ¿no? Y garantizar que los entornos son seguros y que tú vienes a trabajar, hay un momento en el transporte en el que tú sales de tu casa y llegas a la oficina, vamos a tratar, bueno, pues de controlar ciertas cosas, pero que en nuestras oficinas, nuestros centros de trabajo no haya ninguna duda al respecto de que está todo controlado, todo higiénico, todo, y que tú estás seguro, mucho más seguro aquí que en cualquier otro sitio. Y luego a partir de ahí, pues igual, creamos un comité de COVID que todavía se sigue reuniendo semanalmente, donde, bueno, pues vamos viendo qué es lo que está pasando en cada comunidad autónoma, cuáles son las últimas cosas, qué es lo que hemos ido averiguando y también buenas prácticas que compartimos con otras organizaciones. Para esto es fundamental. Mensualmente con el resto de los managers tenemos esa comisión y comunicamos qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos decidido y cómo vamos a evolucionar. Y luego hemos puesto también en marcha una herramienta online que nos permite, bueno, pues hacer una evaluación continua de lo que piensan nuestros equipos, ¿no? En términos de ese compromiso, de la salud, del bienestar e incluso de la diversidad, ¿no? Y nos va dando inputs continuos para ir trabajando no en base a lo que nosotros pensemos que tenemos que hacer solo, sino en base a sus comentarios, ¿no? De hecho, lo que sí vemos es que se incrementa muchísimo, ya no solamente la participación, sino la manera en la que escriben comentarios, que eso es lo que te da toda la información para decir, oye, por aquí tenemos que ir, este es el camino, o mira qué idea nos ha dado esta persona para poner en marcha. Yo creo que, en definitiva, la comunicación, la transparencia y el saber escuchar es fundamental en estos momentos. Los cuatro habéis puesto en marcha herramientas para poder medir estas conductas, ¿no? De asentismo o no asentismo, de compromiso o no compromiso. Y los cuatro estáis abriendo ya un debate sobre las emociones, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Enar, hay varias emociones que ya habéis lanzado, ¿no? La emoción del miedo desde dos puntos de vista, trabajando la percepción de seguridad, no solo la percepción, sino la garantía de seguridad. Pedro hablaba incluso de ese miedo a perder el trabajo, que ellos han gestionado de otra forma. Que vosotros habéis hecho un planteamiento de gestión de emociones en este momento para hacer vuestro planteamiento de gestión
de los equipos? Es decir, ¿desde dónde lo habéis planteado? ¿Desde la gestión de las emociones? ¿Desde la gestión de conducta, que es algo totalmente distinto? Enar, ¿cómo habéis trabajado esta parte? Mira, pues yo sí, si algo positivo saco de esta pandemia es la palabra emociones, ¿no? Que sale, pues en esta mesa ya ha salido varias veces y ha empezado a salir como algo muy habitual. Nosotros hemos trabajado todo bajo las emociones, ¿no? Hemos trabajado mucho uno de nuestros valores que yo creo que nos caracteriza, que es la cercanía, y aparte de toda la parte que veníamos, ¿no? De ese comité de crisis, de la comunicación, de todo lo que hemos ido haciendo para la prevención, ¿no? Y todos los protocolos COVID, hemos puesto mucho enfoque en esa cercanía. Aquí, desde un inicio, nuestros business partners han tomado un rol muy relevante, ¿no? Han estado pegados a todas nuestras personas, han estado escuchando, ayudando, gestionando emociones y ha sido un rol totalmente determinante, ¿no? De hecho, el más valorado por todos nosotros porque nos hemos sentido acompañados desde el cariño y desde la cercanía, ¿no? En momentos muy, muy complejos. Luego también, desde el primer momento vimos de vital importancia poner al servicio a nuestros empleados, de nuestras personas, expertos. Entonces, empezamos y lanzamos un servicio de asistencia psicológica 24/7 para nuestras personas y para sus familiares, ¿no? Para ayudar a gestionar este tipo de situaciones que a todos nos sobrepasaban, ¿no? Desde trabajar con niños hasta la ansiedad que te puede generar porque de repente tienes mucha más carga de trabajo porque te tienes que adaptar a trabajar de una manera diferente de un día para otro, si me apuras de una hora para otra, cambias todo, los miedos que comentábamos antes, desgraciadamente algunos han tenido que vivir duelos, entonces poner a disposición de las familias, ¿no? Y de nuestras personas expertos 24/7 ha ayudado mucho. Y luego también todos sabemos que los líderes de una organización son claves, ¿no? para el bienestar de los empleados y sobre todo en estos momentos. Así que hemos trabajado mucho en ese liderazgo emocionalmente inteligente, ¿no? que empatice con los equipos porque es fundamental, ¿no? para lograr ese bienestar integral, ¿no? Hablando tanto de físico, mental, social, etcétera. Y esto lo hemos hecho invirtiendo mucho en... Sí. ¿Estas medidas las teníais antes de la pandemia? No. Nuestros business partners sí. Es porque ahora estamos hablando Sí. de cómo hemos gestionado una pandemia, de cómo hemos gestionado las emociones y ahora vuelven a surgir otras nuevas emociones. De estas que hemos puesto ahora en marcha, que todas habéis comentado, ¿cuáles consideráis desde Calidad Pascual que sería necesario mantener para que este aprendizaje, ¿no? De repente tenemos un diálogo mejor con el comité de empresa porque parece que estamos todos a una en una situación. Ponemos 24/7, me parece una idea fantástica y una buenísima práctica para poner en marcha, ¿no? En muchos sitios que se podrá hacer. Enar, ¿os habéis ya planteado con qué medidas vais a continuar? Crucemos los dedos cuando pasemos esta pandemia, ¿no? Pero está claro que no estamos en la misma situación de hoy hace un año y un mes exactamente, ¿no? Sí, yo te diría que, a ver, lo estamos planteando, pero me animaría a decir que todas, ¿no? Se van a mantener. A ver, nuestros business partners ahí siguen, siempre han hecho una labor excelente y todo lo que esté en nuestra mano, que de hecho ya pues estamos viendo, ¿no? De formarles para que puedan tener este acompañamiento desde una formación más metodológica, se va a realizar. La asistencia psicológica la seguimos manteniendo y valoramos seguirla manteniendo, evidentemente, porque está ayudando mucho. Toda la sensibilización y formación a nuestros líderes para capacitarles de esas habilidades de inteligencia emocional son claves y eso lo vamos a seguir haciendo, ¿no? De hecho, para nosotros la emoción y formar a todas nuestras personas sobre inteligencia emocional, que eso se convierta en una competencia más, es algo que ya estamos hablando, ¿no? Es bastante relevante, así que me animaría a decir que todo lo que hemos puesto en práctica se va a llevar a cabo. La herramienta que comentaba antes de Pulse, si algo tenemos que resaltar es que desde la dirección
le han dado una importancia de estar ahí escuchando, pendiente, de pedirnos mensualmente, oye, ¿cómo van? ¿Qué están comentando nuestras personas? ¿Cómo podemos actuar? Y que lo pongan en primera línea. Evidentemente eso continúa y continuará. Muy bien. Pedro, en vuestro caso, porque tu discurso antes ha estado como muy hilado, ¿no? De lo que ya teníais, cómo os ha servido para poder gestionar esto, cuál es este futuro, digamos, en vuestra empresa en cuanto a la gestión de emociones nuevas que están surgiendo ahora de estoy cansado de estar en teletrabajo. Yo siempre digo que no hemos estado en teletrabajo, hemos estado en confinamiento, que el teletrabajo es otra cosa. Totalmente. Y que los que sabemos un poco de esto articularemos o tendremos que articular el teletrabajo para que no se convierta en estar todos hartos de estar delante de una pantalla o sin ese contacto. ¿Qué vais a mantener de lo aprendido en esta situación, en la gestión de emociones, en la gestión de salud de vuestros equipos? Pues mira, como decía Encarna, y como decías tú, ¿no? Al final, ¿de dónde veníamos, dónde estamos y a dónde vamos? Y fuimos pasando por diferentes fases, como decía Encarna, primero la seguridad física, que era lo que todos necesitábamos, equipos de protección individuales para todos, que se sintieran lo más seguro posible, como decía Federico, que era un entorno seguro dentro de la organización, no solo para ellos, también para las familias, o sea, las mascarillas no fueron solo para nosotros, también para los familiares, los niños, tal, o sea, que se sintieran protegidos dentro del contexto. Cambiamos la forma de comunicarnos también un poquito, ¿no? Evolucionamos esa forma de comunicarnos, somos unas 200 personas trabajando en Alma, en diferentes lugares, con lo cual también entra la parte cultural. Estamos en Galicia, estamos en Rioja, estamos en Peñafiel, estamos en Fuentenebro, en Aranda, estamos en Nieva. Bueno, pues eran también culturas distintas, ¿no? Gente joven también que estaba fuera de su casa y que la había pillado lejos de la familia con el negocio cerrado o con la actividad cerrada, con lo cual también tenían otras necesidades vitales que no podían cubrir. Entonces, mucha escucha y sobre todo esa referencia. Otros que hemos intentado trabajar mucho en la parte del liderazgo invisible, de que el equipo, ¿no? De que todos, esa parte de liderazgo, decía también al principio José, ¿no? De necesitamos que cada uno os sintáis líderes en todo lo que hacéis, pero hacía falta la referencia. Entonces, por WhatsApp, que era mucho para comunicarnos de una forma más ágil, empezamos a comunicarnos a través de vídeos. Semanalmente les enviaba algún vídeo con las decisiones que tomábamos, con cuál era la situación. Todo esto luego generamos algunas videollamadas con los equipos y luego se pasó un momento muy complicado para nosotros, o no fue complicado, afortunadamente salió todo muy bien, pero de mucho riesgo, que eran las vendimias. Nos jugábamos todo lo del año en un momento muy complicado. Entonces, la verdad es que, y además, como decía antes también Federico, metiendo personas externas al equipo que venían de fuera, que no traían toda la cultura, ¿no? Entonces, lo que tratamos fue mucho de trasladar la responsabilidad a cada una de las personas, insistir mucho en el mensaje de responsabilidad que tenían cada uno de ellos, no solo en el trabajo, porque el mayor riesgo veíamos que estaba fuera, cuando salían del trabajo, que teníamos unas condiciones favorables, pero fuera, oye, pues, y más, por ejemplo, con las personas que venían a trabajar en vendimia, ¿no? Que luego igual tenían un poquito más de hacinamiento en las viviendas donde están, tal, no sé qué, y tienen esa otra forma de trabajar que en estas condiciones era difícil. Hicimos equipos burbuja para poder trabajar, por si había algún contagio, para que no pasara absolutamente nada. Las vendimias salieron de maravilla. Y luego otra parte, no solamente con los compañeros, sino en esta parte de los grupos de interés, de acercarnos también a proveedores y sobre todo especialmente a clientes. Nosotros trabajamos un 90% prácticamente de la Oreca y claro, la mayoría se encontraron con el negocio cerrado y el equipo comercial, en la medida de lo posible, ha estado trabajando de cerca, no para vender, sino para que el cliente nos sintiera cerca y para saber cómo estaban, cómo se sentían, poder visitarles cuando les hemos visitado, poder estar. De hecho, hemos tenido una acción que nunca hemos hecho. Entonces, tenemos afortunadamente mucha más demanda de lo que elaboramos y este año por primera vez hicimos, si alguno nos ha llegado, me lo decís y lo hacemos llegar, pero una caja para los mejores clientes, amigos, con algunos de nuestros vinos, personalizada con el nombre de cada uno y se le hicimos llegar. Nunca habíamos hecho nada de esto, pero nos pareció que era el momento adecuado para hacerlo, que nos sintieran cerca y que fuera también ese punto también un poquito de esto, ¿no? Y luego la herramienta quizás de la que nos sentimos más orgullosos y que estamos poniendo mucho foco en ella, que no tiene tanto que ver con el COVID, sino que veníamos de atrás y le estamos potenciando. En 2010 empezamos a hacer encuestas de clima en el equipo para ver cómo nos sentíamos y cómo iban las cosas. Y hemos desarrollado un proyecto, estamos desarrollando un proyecto que se desarrolló en BBVA. Yo diría que pionero por las formas también, pero que es el pulsómetro que hemos llamado y las conversaciones de desarrollo. Entonces, en ese concepto que tenemos, no de cuidar del profesional, sino de cuidar de la persona que hemos defendido siempre, lo que queremos es saber cómo se sienten y jugar con dos conceptos o conocer en profundidad dos dimensiones muy importantes para nosotros.
por una parte, la motivación y por otra parte la satisfacción, ¿no? Factores extrínsecos que tienen que ver con la satisfacción, salario, condiciones, instalaciones, tal, y factores motivacionales. Sabemos muchas veces que estamos satisfechos con el salario que tenemos y demás o con las condiciones, pero igual no tenemos la motivación necesaria para ir más allá, ¿no? Entonces, primero, a través de inteligencia artificial, con preguntas muy concretas, dónde nos situamos y tenemos una foto muy bonita de dónde está la organización, dónde están las personas, los compañeros, entre la satisfacción y la urgencia, entre qué necesitamos trabajar como prioritario y qué es en lo que estamos más satisfechos y menos. Y luego las conversaciones de desarrollo para profundizar a 3 grandes dimensiones: el desarrollo individual, el desarrollo dentro del equipo y el desarrollo de la organización. Y en esto estamos trabajando ahora. Está siendo un proyecto precioso, maravilloso, y donde queremos ayudar también pues, en ese desarrollo íntegro que decís antes, holístico, también no solamente en lo profesional, sino cómo podemos ayudar en la satisfacción y en la felicidad personal que decíamos antes. Federico, en vuestro caso, ¿qué ha venido para quedarse? A ver, nosotros en la gestión de las emociones, bueno, ahora voy a contar algunas de las medidas que hemos tomado y que evidentemente se van a quedar. En la gestión de las emociones hemos intentado que igual que las personas demostraran su compromiso con la compañía demostrara su compromiso con las personas. Y hemos capitalizado algunas de las cosas que van pasando así como de rutina, pero que es el momento para demostrarlas. Por ejemplo, y Pago Corrovejas lo es, y Pascual también, somos empresa familiarmente responsable, ¿no? Estamos certificados como tal. ¿Qué mejor momento para demostrar esto, ¿no? De decir, vale, hay que producir, por supuesto, somos actividad esencial, por supuesto, no puede bajar el ritmo de vacunas, por supuesto, imaginaos que dejamos de vacunar a la mitad de los pollos que se comen en el mundo, el caos pues se hubiera incrementado, ¿no? O sea, eso la gente estaba concienciada. Emocionalmente, ¿cómo lo hemos manejado? Pues repito, capitalizando estas certificaciones que tenemos, nosotros, por ejemplo, hemos permitido una flexibilidad horaria que hasta ahora no existía. Estamos a 3 turnos, de lunes a domingo. Entonces hemos dado prioridad para que la gente que tuviera hijos o hijas en edad escolar y que estaban cerrados los colegios pudiera atender a sus hijos, perdón, y que pudieran dar ese soporte en casa que necesitaban, ya sea empleados o empleadas. Entonces hemos dado preferencia a la hora de fijar los turnos a esas personas. El resto de compañeros, al estar con el comité de empresa involucrados, lo han aceptado, ¿no? Porque en otras circunstancias se habría que haberlo negociado a lo mejor. Claro. Pero yo prefiero estar de noche porque es la forma que me apaño. Prefiero estar de tarde porque es la forma que yo me puedo organizar. Otro punto muy importante, nosotros trabajamos de 8 a 4 con media hora para comer, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos dicho, bueno, las personas que esa media hora, en vez de quedarse en la fábrica a comer, quieran ir a su casa, pueden hacerlo. Y es una medida muy, fijaros que es media hora, ¿no? Pero es una medida súper bien aceptada porque les daba pie a poder, cuando ya había colegios, ir a buscar a los niños, o les permitíamos entrar media hora más tarde y repito, no quedarse a comer, trabajar las 7 horas y medias efectivas de trabajo. Tenemos algo parecido a lo que he comentado en Pascual, del Resource for Living, que llamamos los recursos de vida, que es unas consultas gratuitas a nivel psicológico o a nivel de apoyo también emocional que ponemos a disposición a través de la bolsa de compensación del plan flexible. Luego también hicimos algo que gustó mucho, que fue la cena de empresa virtual. Entonces enviamos a todos los domicilios, o dimos a todos los trabajadores y trabajadoras un vino y jamón para que lo llevaran a su casa y compartieran allí. Y luego invitamos, evidentemente, para nosotros uno de los gurús que hay en motivación, que es Luis Galindo. En Madrid invitaron a Víctor Coopers y aparte de motivar a la gente de lo importante que era su labor, no solo para España, sino para todo el mundo, pues les dio un chute de moral que nos vale y gestionó esa emoción también, ¿no? Sí. No hemos tenido cena de Navidad, que era el acontecimiento del año, como en casi todas las empresas, pero bueno, hemos hecho algo que podía paliar en parte eso. Tema de mascarillas, que hemos hecho, no solo hemos dado mascarillas para niños, como habéis hecho también en Carrovejas y para nosotros, que es esta que veis, sino que hemos contactado con un cliente local en Béjar que tuvo que reestructurar la compañía para hacer mascarillas porque su otro negocio se iba al garete. Entonces hemos potenciado, hemos dicho a la gente, oye, que sepáis que estamos trabajando con un distribuidor de Béjar, que hemos salvado su negocio porque vamos a comprar mascarillas. No solo porque nosotros es una producción estéril lo que tenemos, o sea, todo el mundo per sí tiene que tener ya un traje de protección integral y una mascarilla en nuestro trabajo el día a día, eso claro. Sin pandemia. Entonces hemos comprado los productos a ellos y es una forma de también emocionalmente decir, oye, no solo ayudamos sino a la gente de la empresa, sino a nuestro entorno. Otro punto importante ha sido llegar a acuerdos, que eso también lo copiamos de otra buena acción que vimos para hacer los test, tanto a familias de primer y segundo grado como a los propios empleados, con un precio muy bueno fuera de la compañía, ¿no?
entonces podían hacerse los test y pues no sé, si era un test de antígenos vale 80 euros, pues costaba 35. Poner más o menos era un poquito menos de la mitad, ¿no? Y eso también para familias de primer, segundo grado y para los propios empleados y empleadas, pues tuvo una acogida excepcional, ¿no? Entonces, esa es la gestión de emociones que hemos tenido que ir trabajando, que no significaba dinero, porque evidentemente los test nosotros no asumíamos nada. El que la gente se vaya media hora antes, al haber hecho sus 7 horas y media de trabajo, no significaba un deterioro de la productividad. Y son medidas, repito, que a nivel emocional a lo mejor antes las podíamos haber tomado o no lo sé si hubieran llegado. Pero ahora ya las tenemos ahí, vemos que funcionan y podemos implantarlas sin que sea mayor, y nos hemos dado cuenta que podemos hacerlo, ¿vale? Porque a veces convencer por el tema de budget o convencer a operaciones de que algo se puede hacer, antes nos hubiera costado muchísimo, ahora nos ha facilitado y bueno, vamos a sacar provecho de ello, ¿no? Te digo, me encanta lo que has contado, no solo por las acciones, que también te doy la enhorabuena, sino porque muchas de las personas que nos están escuchando trabajan en empresas muy pequeñas, que muchas veces dicen, no tengo el presupuesto que tienen las grandes, y sin embargo muchas de las acciones que has contado no implican ningún coste, es cuestión de creatividad y de ponerse un poco a Sí, lo que he comentado pensar, antes, ¿no? hay cosas que es que hemos escuchado en otros foros. Claro, Lo de los test lo escuchamos en otro foro y dije, joder, vamos a ver quién hay en Salamanca y evidentemente había gente deseando, ¿no? Porque claro, siempre estará. Entonces, son cosillas, lo que he comentado muy al principio de nuestra conversación, que esas buenas prácticas que hemos ido, pues, esto tiene coste. Y simplemente dar el paso, ¿no? Que a veces no sé, no teníamos a lo mejor la motivación o no veíamos su beneficio, ahora lo hemos visto. Me alegro. Encarna, vosotros, que además vosotros tenéis esa doble visión, ¿no? La interna, que es la que te toca a ti, y también hacia clientes, ¿no? Entonces, efectivamente. Pues mira, yo creo que aquí varias cosas al respecto. Mucho lo hemos aprendido de las personas que trabajan en nuestra compañía, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos que todavía se mantiene y que ha resultado fenomenal, y yo creo que esto es para quedarse, acuñamos un hashtag que llamamos Juntos Más Fuertes. Entonces, Juntos Más Fuertes ha servido para todo, desde el lado de la comunicación interna hasta el lado de la comunicación externa. Entonces, con Juntos Más Fuertes hicimos un programa que tenía que ver con el bienestar físico y emocional de las personas. Pues sabiendo que muchas de ellas estaban en casas, otros estaban en la oficina, pues creamos un espacio en nuestra intranet, como decíamos, a veces son cosas muy sencillas que no requieren de un esfuerzo económico grande, ¿no? Ese espacio está dividido en 4 grandes bloques: la parte física, la parte laboral, la parte emocional y la parte social. Y lo que hicimos fue todavía ahora llenando de recursos. Entonces, inicialmente llegaban con una parte que tenía que ver con consejos sobre nutrición, clases de deporte, sitios donde puedes ver obras de teatro online, juegos para los niños y demás, ¿no? Bueno, a partir de ahí se hizo una marea muy bonita, que derivó en varias cosas. En un programa que llamamos Movilización por el Empleo y otro en Emergencia por el Empleo, donde de alguna manera tratamos, pero ya os digo, desde el lado de las propias personas que trabajaban dentro de la compañía, oye, ¿cómo podemos ayudar a estos trabajadores que habitualmente están colaborando con nosotros o a estas empresas que tienen trabajadores en ERTE a dar salida a esas personas? Y de repente, pues veías oficinas, oye, pues mira, yo estoy formando a estas personas que vienen del sector de la hostelería, ahora la hostelería está parada, pero tenemos ofertas en el campo. Entonces, ¿cómo de alguna manera les ayudamos, les formamos, les damos nuevas habilidades y los colocamos aquí? Entonces, empieza a generar una marea muy interesante en referencia al orgullo de pertenencia, al compromiso con la sociedad. Claro, cuando tú llegas a esa parte del propósito dentro de tu compañía, todo se hace, se aumenta y se triplica por 5, con lo cual empiezan a surgir un montón de iniciativas al respecto. Otra de las cosas que hemos hecho y que hemos impulsado, nosotros teníamos un programa solidario que llamamos Win for Youth, que existía ya hace como 8 o 9 años, que tenía que ver con, oye, pues por cada kilómetro que tú haces nadando, corriendo, cada ejercicio que tú haces, bueno, pues de alguna manera iba sumando kilómetros y al final del año la compañía a nivel mundial pues hacía una donación a una ONG, siempre con vistas a nuestro fin social, ¿no? Que es mejorar el empleo, en este caso de jóvenes o personas vulnerables.
Este año lo hemos abierto mucho más y hemos dicho cualquier ejercicio vale. Es decir, que tú sales a pasear con tu perro, lo cuentas. Que tú sales a jugar al ajedrez con tu abuelo, lo cuentas. Con vistas a unirlo a otra cosa, que era el bienestar y la desconexión de las personas que trabajan en la compañía. Es decir, no queremos que seas deportista de élite. Cualquier cosa vale. Nos hemos puesto un objetivo, oye, 2 horas a la semana, que es poquísimo, pero vamos a empezar por ahí. Que todas las personas dentro de la compañía desconecten durante 2 horas del trabajo, de las cosas, y que además esa desconexión tiene un impacto sobre otro. Y luego, por terminar, algo que en nosotros veníamos haciendo mucho hincapié durante años y que hemos dado todavía más impulso, y tiene que ver con los managers, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que un manager para nosotros es una persona que está mirando el futuro, pero también lo que pasa hoy, está pendiente de los resultados, pero también de las personas. Entonces, bueno, pues parece que hay momentos donde el hemisferio izquierdo pues tiene más peso, ¿no? Mirando, sacas la calculadora, el bolígrafo, haces tus cuentas y estás mirando la cuenta de resultados. Hemos dicho, oye, las personas llegan a la oficina o están en su casa con muchísimo talento, con muchísimo compromiso, pero también con una mochila, hoy más que nunca, cargada de otras cosas. Los niños en casa, los bebés, los abuelos que viven fuera, la familia que no puedes ver. Entonces, mucha más sensibilidad que nunca. Y esto es lo que le hemos pedido a nuestros managers. Hoy, más que nunca, muy cercano al negocio, muy pegado al negocio, pero también muy cercano a las personas. Entonces, conéctate con ellos, todo hemos puesto unas pautas, ¿no? Conéctate con ellos todos los días. No preguntes solo por qué están trabajando y en qué están trabajando, sino cómo están. Vamos a aprender a preguntar esa parte, ¿no? Ese tema, ¿no? Hay 2 temas que quiero tratar ahora, antes de daros paso ya casi a ese final, un resumen de titulares, porque habéis hablado de herramientas, habéis hablado de comportamientos, habéis hablado de emociones. Vamos a hablar de rendimiento, ¿no? El rendimiento en vuestras organizaciones realmente después de estas medidas, ¿no? Que nos gusta mucho hablar, ¿no? En los foros de recursos humanos, y por eso agradezco mucho que esté Pedro, aunque tiene un perfil muy de los nuestros, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí, José, nos has hecho trampas. O sea, ha tenido un retorno en el rendimiento, ha tenido un retorno en la productividad y ha sacado en carne otro tema importantísimo, que es el de la desconexión. ¿Cómo va a evolucionar todo esto? Que ahora estamos súper conectados con nuestros móviles, nuestros WhatsApp, nuestros correos electrónicos, lo estábamos antes y ahora más, porque nos hemos habituado a trabajar mucho con este tipo de herramientas. Rendimiento y desconexión digital. ¿Cómo ves tú? Hago una ronda muy rápida y luego rematamos, si os parece, antes de dar turno a las preguntas, os dejo ese espacio de 5 minutillos para titulares. Encarna, Pues rendimiento mira, y desconexión. Yo creo que en la parte del rendimiento nosotros estamos satisfechos, obviamente, porque el compromiso ha sido bárbaro por parte de todas las personas. Lo que sí es cierto es que de alguna manera vemos que hay cosas que son complejas llevar a cabo, pues a través de la distancia. Cuando estamos trabajando en la distancia, ¿no? Pues a lo mejor las tomas de decisiones, la puesta en marcha de ciertas cosas se hace un poco más difícil. Y por eso pensamos, al menos en nuestro negocio, que tiene que haber un punto de equilibrio, es decir, que tenemos que ser capaces de combinar y llegar a ser una compañía híbrida, ¿no? Donde podamos trabajar en remoto, pero también trabajar en la cercanía. Porque nosotros consideramos, no, somos una empresa de personas y como tal necesitamos de ese contacto físico, de esa relación diaria, porque no fabricamos nada, no creamos nada que no sea el contacto con nuestros candidatos, con nuestras empresas y con nosotros mismos. Y con esto, dicho sea con esto, Teresa, creo que también hay que empezar a regir y a organizarnos muy bien ese pacto por el tiempo con las personas, ¿no? Bueno, pues de alguna manera nosotros ya hemos visto, oye, no se pueden poner reuniones a partir de ciertas horas, hay que tratar de buscar la manera de que no se vayan encadenando una reunión con otra y no te levantes de la silla en 8 horas. Entonces, bueno, de alguna manera hay que ser capaces de gestionar muy bien las herramientas que tenemos, porque como bien dices, te llaman por WhatsApp, por teléfono, por Teams, por el correo, es muy difícil y yo creo que poco a poco
se irá normalizando la situación, iremos normalizando nuestra actividad e iremos normalizando el uso de esto. Y esto es algo en lo que todos también tenemos que aprender, ¿no? Federico. Mira, había dicho que iba a hablar de cosas positivas, pues bueno, la desconexión digital es una de las cosas a mejorar, no vamos a decir negativo, ¿vale? A mejorar porque es muy difícil, o tenemos que intentar, ¿no? El concienciar a la gente que la organización de tu trabajo es tuya y no tienes por qué molestar o disrumpir la actividad o el descanso de otras personas. ¿Qué quiero decir? Yo puedo estar viendo partido del Valladolid, que bueno, últimamente no nos da muchas alegrías, pero vemos un partido de Valladolid y puedo querer pasar un mail en medio del partido, pero la persona no tiene por qué recibirlo porque es un momento de descanso. Digitalmente tenemos muchas herramientas que nos permite hacer eso. Yo puedo poner que el mail entre mañana a las 8 de la mañana porque lo que digas por mail no es tan urgente como para que alguien lo tenga que leer. No puedes obligar a nadie a leer algo porque tú te ha dado la gana pasar un mail a las 7:30 de la tarde de un domingo, porque te venía bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que concienciar a las personas es, por favor, vamos a respetar los horarios de trabajo. Tu organización es privativa. Trabajamos por objetivos. Siglo XXI, no se puede. El presentismo cada vez tiene que estar más delegado. El estar en la oficina 10 horas al día no te va a mejorar tu resultado en la evaluación de desempeño. Hay gente que cuando entró, antes de la pandemia, entró en vigor el Real Decreto de marzo del 19 del control horario, ¿no? Y cuando dijimos, bueno, venga, vamos a estar las 7 horas y media de trabajo real, las 8 presenciales en la planta, que es lo que nos dice nuestro convenio colectivo, y hay gente que me dijo, ¿y qué hago a las 4 en casa? Managers. Claro, que dices, tenemos mucho trabajo por hacer aquí, ¿no? Entonces, claro, ha venido muy deprisa el tema digital y nos ha pillado con el pie cambiado también ahí. Entonces, yo creo que la mayor labor que tenemos en recursos humanos en tema digital es aprender a manejar esas herramientas. Lo que he dicho antes, esta es una buena herramienta. Evidentemente no la podemos utilizar siempre como lo estamos haciendo ahora, pero de vez en cuando es una herramienta que nos va a sacar de algún apuro y nos va a dar un recurso para poder mejorar un tipo de comunicación. Pero la desconexión digital, yo creo que primero tenemos que concienciarnos del trabajo por objetivos en todas las compañías, que eso engarza muy bien con el teletrabajo. O sea, yo quiero un día teletrabajar porque puedo disponer de mi tiempo así, porque lo necesito. Mientras cumplas con tus objetivos, ¿quién te va a decir nada? ¿Quién te va a decir nada? Y el primer trabajo que tenemos que hacer es con nuestros managers y mandos intermedios. Concienciarles de que a la gente hay que evaluarla y su desempeño por los objetivos que van desempeñando y que están marcados perfectamente en cualquier compañía. Muy bien. Enar, rendimiento y desconexión digital. Muy bien. Yo creo que podría volver a repetir todo lo que ha dicho Federico, ¿no? Tenemos que ir hacia un trabajo por objetivos, ya estamos en ello, pero tenemos que seguir mejorando, ¿no? Y no cabe duda que en esta situación de pandemia, la desconexión digital, si bien nosotros la veníamos trabajando ya de antes, ¿no? Y aprovechábamos pues momentos como puede ser las Navidades, el verano, ¿no? Más vacacionales para sensibilizar aún más que esa desconexión fuera un hecho, ¿no? Y no un deseo. En estos momentos tenemos que reforzarlo y seguir trabajando en ello, ¿no? Y ir hacia una cultura de flexibilidad y orientación al logro. No obstante, tenemos un gran reto. Yo creo que es adaptar nuestros nuevos modelos de trabajo a las necesidades que tenemos, ¿no? Por lo menos en Pascual tenemos colectivos muy diversos a nivel generacional. Tenemos que adaptarnos también al momento vital de cada persona para adaptar ese modelo de trabajo. Tenemos que fijarnos también en el perfil que tenemos, ¿no? En los diferentes colectivos. Este modelo de trabajo de teletrabajo o desconexión digital no es igual para una persona que pueda hacer teletrabajo como para aquella que está en la planta. Entonces, ahí tenemos un gran reto de adaptar todo este nuevo modelo de trabajo que estamos en ello. Y luego, en cuanto al rendimiento, bueno, ya decía antes que hemos visto un compromiso que bueno, ha sido muy elevado, ¿no? Que nos ha sorprendido. Si bien nuestro reto este año es trabajar en un modelo holístico de bienestar,
que tenemos claro que tiene un efecto directo, ¿no?, en ese rendimiento y en esa productividad de nuestras personas y por ende de la empresa. Y queremos dar respuesta no solo a esas necesidades de nuestras personas, que obviamente es lo principal, sino que queremos tener en cuenta esos momentos, esos famosos momentos que llamamos los momentos de verdad, ¿no?, que viven todas las personas en ese viaje de empleado en Pascual, y lo queremos hacer desde un modelo que contemple 3 ejes, las 3 Es, ¿no?, que hemos llamado, que son las emociones. Queremos que todas nuestras personas, como decía antes, sean emocionalmente inteligentes y que tengan esa inteligencia emocional como competencia. La segunda sería el empoderamiento. Queremos empoderar a nuestras personas, queremos hacer que se genere una cultura de empoderamiento, que eso va a impactar altamente en los niveles de motivación y satisfacción y el engagement, ¿no?, ese enganche como objetivo principal, que exista esa implicación emocional que todos sabemos que tiene un impacto muy alto, ¿no?, en los niveles de resultados de una empresa, y todo esto en un modelo de 360. Entonces, ahí tenemos un reto en el que estamos trabajando y en el que tenemos muchas ganas, ¿no?, de seguir en ello. Pedro, en tu caso, rendimiento, desconexión. Pues yo, si me permitís, otra vez a las emociones también, ¿no? Yo creo que antes he hablado, Encarna, del tema no solamente del propósito, sino del sentido de pertenencia. Todo hace tiempo dejamos de hablar de orgullo de pertenencia y hablar de sentido de pertenencia. Hablamos de un proyecto común compartido, un sueño común compartido, porque no es ni mi sueño ni el de mi familia, es el sueño de las 200 personas que trabajamos juntas y que queremos llevar esto adelante, ¿no? Como decía antes, Encarna, cuando consigues ese punto, es que todo se multiplica. Entonces, yo creo que el rendimiento tiene que ver mucho con la emoción también y con lo que sentimos, ¿no? Tenemos un gran reto por delante ahora, que es un poco en lo que decía Federico, ¿no?, de crear nuestra propia, de ir más allá con nuestra propia cultura, de generar nuestro propio sistema, nuestra propia organización también. ¿Por qué se trabajan 8 horas y no se trabajan 6, 7, 9 o 18, ¿no? Entonces, ¿por qué 8? Vamos a trabajar por objetivos, vamos a trabajar de otra manera. O sea, a mí el tema presencialista me parece que no tiene ningún sentido. En este tiempo también yo creo que ha habido mucho tiempo para pensar y para escribir. A mí por lo menos me ha servido y creo que ha sido fenomenal. Creo que dedicamos poco tiempo a pensar en nuestro día a día, por desgracia, porque nos va comiendo. Y escribí hace un año más o menos cuando inició todo esto, lo que para mí tiene que ser la consecuencia de la pandemia, que es la revolución de las personas, ¿no? Hemos hablado de revolución industrial, de revolución tecnológica, revolución digital, y creo que llega el de Big Data, y creo que llega el momento de la revolución de las personas de verdad. Entonces, creo, a nivel de rendimiento, creo firmemente en crear esa cultura donde seamos capaces de, desde la responsabilidad, desde la emoción, ser conscientes del puesto que ocupamos cada uno dentro de la organización y la importancia que tenemos dentro de la organización, ser capaces de desarrollarlo, ser capaces de generar que la tecnología esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología, para conseguir potenciar y desarrollar todo esto. Y como decía antes también Encarna, la diferenciación de las empresas y de las personas, de las empresas y organizaciones son las personas, ¿no? Al final, en todo este tiempo, todos manejamos herramientas similares, digitales, no digitales. Lo que realmente nos hace diferentes son los equipos, son las personas, es cómo sentimos, cómo queremos hacer las cosas. Y luego, por último, para que no sea todo tan bonito, que parece que todo es maravilloso, hay algo que me preocupa especialmente, lo hablaba con Sonsoles el otro día, con esta directora de transformación y personas, que es un concepto de aprendizaje, ¿no? El concepto básico de aprendizaje, la sensibilización y la habituación de las personas, que es un problema. Tenemos todas las medidas FR que decía Federico antes, los test, flexibilidad, poder ir con tu hijo el día de la función de Navidad, el inicio de curso, todos son permisos retribuidos, idiomas, formación, deporte, todo, ¿no? O sea, faltarán cosas seguro, pero mucho. Certificaciones SG21, el B-Safe, el Safe the Tourism en enoturismo. Y el otro día hablaba con Sonsoles, los humanos tenemos algo que es difícil de entender, ¿no? Que es cuando algo parece maravilloso, cuando nos habituamos a ellos ha dejado de tener valor, ¿no? Entonces, todas estas medidas que son maravillosas y hacen que las cosas sean distintas, ¿cómo podemos trabajar para que todo esto se mantenga? Porque al cabo del tiempo, lo que hablamos muchas veces, estas medidas que son de tratar de ir más allá de lo que la ley o lo que el entorno del mercado te puede exigir, ¿cómo podemos trabajar en esto para que no se conviertan en obligaciones de la empresa, sino que sigan siendo en un entorno de crecimiento mutuo entre la empresa y los compañeros y las personas,
y no se conviertan en, bueno, es que esto ya como hace tiempo se quedó como algo establecido, deja de tener el valor que tuvo y entonces necesitamos continuamente más cosas, ¿no? Que por supuesto habrá que seguir desarrollándolas, pero para mí es una de las grandes preocupaciones en este tema, cómo somos capaces de transformar ese concepto de aprendizaje, de terminar con la habituación de medidas nuevas con el paso del tiempo y que dejen de tener ese carácter de sensibilización para todos nosotros. Sí, porque la curva todos la conocemos y en un momento vuelve a caer y volvemos a estar en una situación distinta y de gestión complicada, está claro. Pedro, para terminar, si tuvieses que dar, nada, te dejo 3 minutos para que des titulares de lo aprendido, lo que vais a poner, lo que vais a mantener, herramientas, aquello que tú creas que puede ser más interesante de todo lo que has contado o que mejor te representa o que mejor representa Alma Parrovejas, como tú quieras comentarlo. Yo me quedo con el titular de lo que os acabo de decir, la revolución de las personas. Espero que sea el momento de que sea de verdad la revolución de las personas. Espero que seamos capaces de conseguir ese cuidar de la persona y no del profesional. Yo no soy capaz y no conozco a nadie que sea capaz de separar que tenga un mal día en casa, en la familia, con los amigos, tal, y vaya al trabajo y te olvides de todo y puedas trabajar. Y ser capaces de crear un desarrollo personal más allá de lo profesional o conjuntamente, porque entendemos que las personas, o yo lo que vivo y trabajamos en medios rurales, donde es complicado a veces atraer talento y traer personas al equipo. Para nosotros, sinceramente, no lo es, porque bueno, hay personas que han venido al equipo en situaciones muy favorables en otros lugares. Yo siempre digo que se va a estropear esto el día que sepan lo bien que vivimos en el pueblo, se va a estropear, ¿no? Porque tenemos unas condiciones maravillosas. Entonces, yo confiaría en la revolución de las personas, en el desarrollo íntegro de la persona, en el cuidado de la emoción, que siempre se nos olvida, nos centramos mucho, ¿no?, en la parte de la actividad física, pero no olvidemos la depresión, el estrés, lo que está suponiendo, y más en este año va a ser una consecuencia brutal lo que vamos a tener por delante. Y escuchar, hay una frase en psicología en sistémica que utilizamos mucho. Yo de la sistémica he aprendido dos grandes cosas: creer en el otro, principalmente por encima de todo, y tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Es lo que intentamos transmitir al equipo. Gracias, Pedro. Enar, en tu caso, tu resumen de la jornada desde Calidad Pascual. Bueno, pues mi resumen es ir hacia ese modelo holístico de bienestar en el que, como decía Pedro, uno de los pilares que vamos a trabajar mucho es poner en valor todo lo que ya tenemos, ¿no? Poner en valor para que se vea, el cuidado que se tiene a las personas y cómo impacta. Se trabajará mucho el liderazgo y mucho en los equipos. Yo, si algo tenemos claro es que ya lo han demostrado varios estudios y es apostar por el bienestar es no solo sinónimo de ser una empresa 4 veces más productiva, sino que impacta mucho en el aumento de esperanza de vida de nuestras personas y yo creo, ¿no?, que como empresa tenemos esa responsabilidad de impactar en la sociedad. Entonces, vayamos hacia ese bienestar, hacia ese cuidado de la salud, y hablamos de la salud, como dice la OMS, ¿no?, mental, física y social. No nos quedemos solo en la parte de prevención o de enfermedad, sino vayamos hacia un cuidado holístico de nuestras personas que son el futuro y poco más. Gracias, Enar. Federico, tu resumen. Sí, bueno, es lo que hemos venido hablando, yo creo que hemos coincidido todos los que hemos intervenido aquí. El nuevo enfoque de recursos humanos como gestores de emociones, que no lo teníamos muy teórico, ¿no? Sí. Pero ahora lo hemos hecho práctico. Y yo creo que nos ha gustado hacerlo, ¿no? Nos hemos salido un poco del rol de siempre, recursos humanos, de estar más metidos ahí en el barro y en la lucha diaria y en ir apagando fuegos, ¿no? Pero en el gestor de emociones, a mí particularmente es un rol que sabía que lo teníamos, pero no lo habíamos ejercitado. Entonces, me ha gustado desde el punto de vista de recursos humanos y como titular dejaría también que somos muy importantes. Hay gente que me ha escuchado muchas veces, José Julián ya me ha escuchado en muchas conferencias y tal, siempre lo digo, que el departamento más importante de una compañía es recursos humanos, sin ninguna duda. Por mi parte también la he escuchado, creo. Si queréis votamos. Pero... Ninguna duda, ninguna duda. Pero bueno, como no vamos a hacer votación, ahora todavía lo pondría más en valor lo importante que son los recursos humanos para las compañías, ¿no? Y hemos tenido un papel crucial y lo vamos a seguir teniendo y bueno, también espero que eso haya venido para quedarse y consolidarse, ¿no? Porque de hecho en muchas compañías, la mía, yo no me puedo quejar de la importancia que damos a los recursos humanos.
Lo ha dicho Enara ahora también, muy importante. Ella ha dicho poner en valor lo que tenemos. Yo decía antes capitalizar lo que tenemos, ¿no? Si nos certificamos en algo, si obtenemos, somos top employer, somos FR, eso que las compañías, ahora lo podemos demostrar, ¿no? Y esto nos ha dado pie a decir, chicos, nos certificamos en esto y esto vale para que podamos hacer todo esto, ¿no? Y yo creo que eso también la compañía ha dicho, pero no sabía que teníamos esto. Pues sí, lo tenemos y lo tenemos por esto. No solo es un papel que esté en un despacho adornando que tenemos una certificación determinada. Y lo cuarto y último, porque yo soy muy fan de este tipo de defensa, del trabajo por objetivos. Modernicémonos, quitemos los lastres que arrastramos del presentismo, de que cuantas más horas haga mi jefe, mejor me va a mirar. Y si he acabado antes y me voy antes, si has cumplido tus objetivos, perfecto. Si siempre acabas antes, pues será que los objetivos no están bien fijados, tendrán que ponerte objetivos más ambiciosos. Y si no te da tiempo a llegar, es que o no sabes desempeñar tu rol o tus objetivos están mal dimensionados. Pero tenemos que trabajar en esa parte que para mí es muy importante y yo creo que tenemos que rentabilizar la situación actual para intentar ir a ese tipo de trabajo y concienciar que trabajamos por objetivos y que somos empresas del siglo XXI. Encarna. Pues mira, yo diría hoy más que nunca las personas en el centro. Igualmente, como decía Federico, pues cuatro cosas fundamentales para mí. Hoy podemos poner en marcha todo lo que queramos. Hemos visto que hay 20.000 tipos de iniciativas que podemos poner en las organizaciones. Ahora, estas no tienen ningún sentido si no comunicamos bien, si no nos involucramos desde el comité de dirección, desde la presidencia de la compañía y comunican de manera honesta y transparente a toda la organización. Dos, la necesidad de escuchar la voz de las personas que trabajan en la compañía, es decir, ya no es el momento en el que nosotros le digamos lo que le viene bien, sino que ellos nos digan qué es lo que necesitan. Un compromiso clarísimo de las personas en un entorno como el actual, que cambia cada vez más, que es en seguir haciéndoles empleables, y esto significa trabajar mucho en su desarrollo, en su formación, en el desarrollo de nuevas habilidades y nuevas competencias que le hagan continuar dentro de la compañía en diferentes posiciones o adaptarse a nuevas formas de trabajo. Y por último, estratégico en todo esto, la capacitación o el liderazgo colaborativo que hemos hablado antes, ¿no? Las personas que dirigen, personas que realmente empujen a que esto pase. Tú puedes tener 70 beneficios sociales de los más interesantes, pero necesitas una persona que empuje a la otra para que los utilice, para que los valore, para que los mejore y para que esto tenga un impacto en su bienestar, ¿no? Bueno, yo antes de dar paso a las preguntas, José, yo os anticipaba al principio que teníamos un grupo de expertos de altísimo nivel, como habéis podido ver, de empresas de altísimo nivel, como habéis podido ver, y como habéis podido ver, de personas de altísimo nivel. Os agradezco mucho que me habéis hecho esto muy fácil porque habéis cumplido muy bien los tiempos y habéis sido muy corteses y lo habéis hecho fenomenal. Y me voy a quedar con varias pinceladas, si me permitís, de este reto que tenemos ahora, ¿no? que tenemos ahora mismo desde las organizaciones, desde todas las organizaciones. No solamente trabajar en la parte de bienestar y salud emocional, sobre todo, de las personas que componen nuestros equipos, nuestra organización, el trabajo y la gestión por objetivos. Coincido totalmente contigo, creo que ese es uno de los retos que siempre hemos tenido, esa hoja de ruta, pero que hoy en día nos toca trabajar desde ese otro punto de vista que aportaba Pedro, que me parece muy interesante, de trasladar la responsabilidad. Cada uno es responsable no solamente de su trabajo, sino también de sus comportamientos que inciden en el mundo social, igual que inciden en el ámbito en el que estamos. Contamos con cientos y miles de herramientas, porque todos las habéis comentado, y sin embargo las herramientas claves hoy en día no son las que realmente les hemos dado la importancia. Le hemos dado importancia a ser creativos, a generar nuevas ideas, a trabajar en ese entorno colaborativo, a mejorar entre todos, y las herramientas las iremos diseñando y las iremos creando para que nos den ese retorno que nosotros necesitamos para medir, lógicamente, el rendimiento y para medir que nuestras empresas siguen evolucionando, ¿no? Y siguen siendo excelentes. José, te cedo la palabra porque seguro que hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas.
la verdad es que la mesa está siendo súper interesante. De hecho, claro, una de las cuestiones que ahora nos preguntamos cuando en nuestra anterior vida hacíamos una mesa redonda, hacíamos una jornada, teníamos la posibilidad y la capacidad de ver a la audiencia. Y ya veías si uno se dormía, uno estaba... No, claro, podías interactuar y es verdad que este tipo de habilidades y de cuestiones ahora ha cambiado. Sí traslada a los que yo creo que lo estáis haciendo súper bien. La audiencia está a tope, hay muchas preguntas que las quiero poner. De hecho, como sabéis, desde el punto de vista tecnológico, una vez pasado una hora en una conexión digital, hay un pico de caídas, pues porque al final todos estamos trabajando, seguramente muchos de nosotros estamos en el despacho, que sepáis que esa caída ha sido mínima, con lo cual, de verdad que creo que está siendo muy interesante. Hay muchas preguntas, muchas de ellas, o alguna pregunta, muchas de ellas ya las habéis respondido a lo largo de la jornada, pero aún así me voy a permitir ponerlas encima de la mesa, porque yo creo que todas ellas tienen un matiz común, que es aterrizar un poquito más lo que estamos comentando, ¿no? Hay una persona desde León que nos dice hasta qué punto el compromiso con los empleados, este compromiso que hablábamos, entiendo, sobre todo en general y en las empresas esenciales, se traduce en decisiones prácticas como jornadas laborales de 35 horas. Bueno, yo ahora escuchaba jornadas muy inferiores y cuestiones del smart working bastante interesantes, flexibilidad horaria, conciliación familiar laboral. Creo que todos, he escuchado a Federico, a cada uno de vosotros, sobre que efectivamente hay muchas iniciativas. Yo lo que sí que concretaría es, ¿de verdad esto, o sea, dentro de 6 meses va a continuar en todas nuestras organizaciones? No sé, lo dejo un poco encima de la mesa al valiente o valienta. No, esperamos a ver, repito, hemos estado forzados a hacer todo esto que estamos hablando, ¿no? Y lo hemos hecho, quiero decir, y que hemos ido muy por delante incluso de la administración o del gobierno. Las empresas, hemos securizado las empresas de una forma efectiva, rápida, segura, hemos continuado trabajando, pero bueno, eso es otro debate que no vamos a meternos en berenjenales, pero ahí está nuestra habilidad. Si esto, que está funcionando tan bien, cuando no estemos forzados a hacerlo, podemos mantenerlo. Y yo creo, muchas de las medidas, evidentemente, en su justa medida, repito, porque ahora estamos abusando de ellas forzadamente. Pero en su justa medida hay herramientas que van a ser muy útiles y van a facilitar mucho la vida laboral. Yo soy un pleno convencido. Yo creo que hemos perdido el miedo a muchas cosas y esto es uno de los learning que sacamos. Yo lo decía también antes, que hay aprendizajes importantes, ¿no? Yo lo único, perdón, José, al hilo de esto, sí, perdona, Pedro. Para mí, al margen de las, y lo hemos dicho antes también de alguna manera, pero al margen de las medidas, es que lo importante es que esté integrado en la organización. Totalmente. Es que da igual las medidas que tomes, cada uno tendrá que tomar las que quiera. Habrá empresas, organizaciones que lo seguirán haciendo porque es su esencia y es su propósito y su forma de entender esto, y habrá empresas que nunca lo harán o adaptarán ciertas cosas porque legalmente les exijan y nunca lo harán. Entonces, yo creo que no es tan importante las medidas, que por supuesto lo son, como lo que hay detrás de todo eso en la esencia de cada una de las organizaciones. Luego, hemos hablado mucho de emociones, hemos hablado mucho de cómo efectivamente el mundo de las personas está cambiando, el mundo de las organizaciones está cambiando, de cómo medimos los absentismos en función de un montón de cosas. Y hay una persona que nos pregunta, claro, aquí tenemos que entender pues, que hay empresas pequeñas, medianas, startup, todo tipo de circunstancias. Claro, ¿cómo saber qué nivel emocional tienen mis personas y cómo introducirlo o qué uso de alguna herramienta práctica que estáis usando para pues, ver qué está pasando desde el punto de vista emocional? Porque esto ya sí que es cosita mía, no de la pregunta. Al final todos entendemos que algo pasa, pero no sé si tenemos un cuadro de mando, o sea, tenemos un cuadro de mando seguro de absentismos, de bajas, de no sé qué. Pero desde el punto de vista emocional, y no hablo del absentismo, no sé si tenéis alguna herramienta que pongamos en práctica y que ayude a todos nosotros a ponerlo en nuestras organizaciones. Mira, yo por dar una parte práctica y una herramienta concreta, nosotros estamos utilizando a nivel mundial y obviamente aquí en España una herramienta que se llama Peakon. Y Peakon nos permite medir de manera periódica pues, el nivel de compromiso de las personas, su satisfacción con la diversidad y también con la salud y el bienestar. Tiene algo muy interesante, que es que te permite segmentación de todo tipo por colectivos, por
por edades, por segmentos, por geografías, manteniendo siempre protegida la identidad de la persona. Pero hay dentro de esa herramienta algo muy significativo que es que saca a la luz ciertas palabras que utilizan las personas cuando dejan sus comentarios. Y entonces te da mapas de calor que te permiten medir esto. Es decir, hay una cosa clarísima, que era esto que contamos, que cuando tú tienes tu llamada con tu manager y hablas y demás, esa es la mejor manera de ver el sentir de las personas. Pero luego hay herramientas de este tipo que te permiten también ver de manera objetiva, oye, pues mira, es que hay un porcentaje elevado de personas pues, que han nombrado estrés o que han nombrado ansiedad o que han dicho tal y que de alguna manera pues, te permite tener, conjugar, ¿no? Esa parte de toda la información que tienes. Yo, por añadir a lo que comentaba... Una herramienta que ya utilizábamos antes, que es muy efectiva y muy recomendable. La hemos utilizado porque es una de las filosofías de nuestra forma de trabajar, que son los tiers. Son reuniones en las que a las 8 de la mañana se reúnen todos los empleados y empleadas en grupos de trabajo, un grupo de 5 o 6 personas. Es una reunión que dura 5 minutos, hay que hacerla de pie. Pasa al tier 2, que son los managers, pasa al tier 3, que somos los de dirección, que nos reunimos todos los días a las 3:30 y medimos 5 parámetros siempre. En esos 5 minutos de reunión de P se miden personal, el primero es personal, seguridad, calidad, entrega y coste, pues hay alguna incidencia. Bueno, siempre hemos preguntado a la gente del 1 al 5 ¿cómo estás? Siempre lo preguntamos. Si una persona dice que está en 2, pues intentamos ver cómo le podemos ayudar. Pues es un buen parámetro que hemos tenido ahora, hemos mantenido esa herramienta y nos ha valido para gente cuando estaba de caída, pues tener esa primera toma de contacto y decir, vamos a ver, la gente está, la media que ha salido en la planta es un 2,5. Vamos a ver cómo levantamos el ánimo, ¿no? Y es un poco una herramienta que ya veníamos utilizando, repito, y que nos ha valido bastante como sondeo que decía José Julián. No sé, Naro... Sí, yo por añadir aquí, nosotros trabajamos pues, con la herramienta que comentaba antes, ¿no? Una herramienta de pulse, se llama Nailed y nos ha permitido tener ese pulso continuo, ¿no? Es una herramienta que va lanzando preguntas, que te mide 10 métricas y dentro de esas 10 métricas tiene varias submétricas, por lo tanto objetivizas mucho lo que estás midiendo, ¿no? Y durante todo el tiempo, es decir, yo hoy puedo estar muy bien, pero a lo mejor la semana que viene ha pasado algo y estoy peor. Entonces puedes ir y, como decía también Encarna, segregando, ¿no? Oye, este colectivo, este equipo, ¿qué le pasa? Y por lo tanto, al tener ese continuo y ver las necesidades, inquietudes a tiempo real, lo que nos ha permitido es cambiar la gestión a ir a acciones ágiles. Vamos a accionar, vamos a trabajar aquí, a lo mejor esta acción no funciona, pues veremos cómo va a funcionar la otra, ¿no? En vez de de lo que veníamos antes de, oye, vamos a ver cómo está el clima, vamos a hacer un plan de acción a 3 años vista y vamos a ir midiendo. No, aquí vamos a accionar. Y esta herramienta también te permite tener un mapa de ánimo, ¿no? Como creo que comentaba Encarna, yo creo que es muy similar, ¿no? Te cruza 2 ejes y vas viendo muy visualmente cómo están tus equipos en ese mapa de ánimo, ¿no? Y claramente ves por semanas o por meses, según las situaciones, según lo que esté pasando, cómo se mueven tus personas, ¿no? Y eso te permite, además esta herramienta tiene algo muy bueno que te da acciones, ¿no? Te da como información de qué puedes trabajar y en qué y cómo lo puedes trabajar. Y además, algo que nos ha gustado mucho, ha funcionado muy bien, sobre todo en este momento de la herramienta, es que te permite tener un sistema de reconocimiento entre compañeros. Es decir, tú todos los viernes te llega un mensajito y te dice cómo estás, cómo ha sido tu semana, en qué nivel de contento, felicidad, ¿no? Has estado, a quién quieres enviar aplausos. Entonces tú le envías X aplausos de manera muy informal, ¿eh? Bien anónimo o no anónimo, aquí tú puedes decidir, la herramienta es totalmente anónima y confidencial, pero en esta parte de aplausos tú puedes decir, oye, María, te envío estos aplausos por esto, por esto y por eso. Y eso ha generado una motivación y una cohesión en los equipos muy positiva, sobre todo en estos momentos. Entonces, yo creo que ahora hay herramientas muy buenas y muy potentes que te permiten objetivar y que te permiten medir a tiempo real cómo están tus personas. Eso sí, para mí algo muy importante es si pones esa herramienta a disposición de las personas, si das esa voz a los empleados, escuchémoslos y pongamos acciones. No solamente nos quedemos en ver los resultados
y nos quedemos ahí. Si no ponemos acciones, yo creo que no sirve de nada, ¿no? Y esto obviamente tiene que liderarlo también desde la dirección, ¿no? Que esa escucha sea desde arriba hacia abajo y que se vea que se da valor a esa escucha de los empleados. Gracias, Enar. Oye, nos dice una persona que si puedes deletrear la herramienta, que cómo se llama, que si es Nailed o... Sí, es Nailed, Nailted. Okay. Gracias, Enar. Lo Oye, pongo están en el surgiendo un chat. montón de preguntas. O sea, si sobre la marcha me veis ahora con el móvil, están entrando un montón. Yo creo que hay una muy importante y tiene que ver con algo que venimos diciendo. Y no quiero quitar importancia a la función de recursos humanos, pero bueno, creo que a ver la que me juego. Pero es verdad que yo creo que la función de recursos humanos en cualquier organización está en los managers. Más allá de que haya una función transversal desde el punto de vista del chart o de como lo queramos entender, al final cada persona que tiene un equipo a su cargo tiene la responsabilidad sobre esas personas, ¿no? Y aquí la pregunta es ¿cómo habéis trabajado con los managers en esto que comentaba Federico y Enar de la parte del empoderamiento para que interiorizaran la gestión emocional de sus equipos cuando antes no estaba dentro de su cultura organizativa? Es decir, ¿cuáles han sido yo diría por resumir un poco, las 2 o 3 claves para conseguir que los managers entiendan que aparte de sacar la producción, tienen que cuidar de las personas? Entonces, no ponen para quién, ¿eh? O sea... Yo un poco por lo que me miras... Bueno, porque... En nuestro caso, es claro, nosotros llevamos ya, no sé, como 8 o 10 años trabajando sobre esta parte de la responsabilidad de los managers con los equipos. Y siempre hemos hablado de la necesidad de tener personas excepcionales dentro de nuestra compañía con resultados extraordinarios. Y no vale una cosa sin la otra. Es decir, que puede ser excepcional, pero si no trae los resultados, pues no puede ser, pero puedes traer los resultados y no ser excepcional, entonces tampoco vale. Y en este sentido, nosotros llevamos muchos años trabajando con los equipos, pues lo que decíamos, oye, Encarna puede estar súper motivada y puede traer novedades a la organización, pero Encarna es una y los managers son 300. Y entonces, a través de ellos, es como llevamos a cabo estas cosas. Entonces, hemos trabajado mucho en crear una escuela de managers, porque sabemos que esto es algo que se aprende y que se desarrolla, ¿no? Y hemos tenido todos los managers de la organización pues una evaluación ascendente de nuestros equipos que nos permitiera ver cómo estábamos trabajando en esas 4 dimensiones que hablábamos antes, ¿no? En base a las personas, el futuro, los resultados, el presente y de alguna manera esto que nos diera inputs para, bueno, pues oye, poner planes de trabajo específicos para esa persona de tenemos que mejorar como organización, como managers en estos aspectos o como individualmente como personas, ¿no? Hoy, esta herramienta de la que os hablaba también nos permite ver cómo es la gestión de los managers con las personas y medirlo de manera más continua, ¿no? Bueno, yo creo que está claro. Y luego hay iniciativas, lo digo de verdad, o sea, esto que comentaba Federico, o sea, aquí hay un montón de herramientas, hablábamos de Picon, de Nailed, de un montón. Y al final esto va de preguntar, de dar los buenos días, de decir cómo estás y de entender cómo se encuentran las personas en esas pequeñas reuniones. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo creo que también ha salido a lo largo de la mesa, que es medidas y respuestas muy interesantes. Las veo muy factibles en puestos cualificados, pero realmente en los puestos más básicos, por ejemplo, producción, almacén, reparto, es real. Es decir, estamos aterrizando toda esta parte de las emociones, toda esta parte de las herramientas en la parte más básica, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, yo creo que también esto ha valido para que lo vean, precisamente, porque eso alguien de producción está muy alejado. Tú le dices a alguien de producción hace año y algo, antes de la pandemia, vamos a gestionar tus emociones y dice, ¿de qué me vale esto a mí, no? ¿Para qué vale esto? Vamos a dedicar a otra cosa. Ahora ya lo ven y lo valoran. Yo creo que se aterriza muy bien. Estas medidas que hemos dicho de flexibilidad horaria y tal, que son fáciles de tomar, han visto que hay una preocupación real por ellos y que también no pueden teletrabajar, evidentemente. Una persona que está en una cadena de producción no puede teletrabajar, pero sí puede haber alguna medida que le permita conciliar
su vida personal y laboral de una forma más o menos racional y lo valoran. Entienden que no pueden trabajar, entienden que la compañía mira por estas personas y entienden que también sus emociones son recibidas en la dirección de la compañía. Por lo tanto, yo creo que esto nos ha valido, es otra de las cosas positivas que os comentaba al principio, ¿no? Ahora, lo difícil va a ser mantenerlo, ¿no? En el tiempo cuando esto desaparezca, pero ese va a ser nuestro trabajo. Para mí es un tema cultural, porque si una persona se corta el dedo, no puede seguir trabajando. Pero si una persona se siente mal, das por hecho que tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces, creo que al hilo también de la función a los managers y esta gente, es que creo que también no solamente se trata de escuchar, sino de adaptar la escucha al mensaje que cada uno puede transmitir y cómo lo puede transmitir. Y a veces queremos transmitir igual a todos y a veces queremos escuchar igual a todos. Y evidentemente, no, o sea, venimos aquí a gestionar las emociones. Yo me acuerdo cuando empezamos con el tema de FR, me dijo un compañero, me dijo lo que me faltaba, que os metierais también en mi familia. Ya. Luego entiendes porque evidentemente no se trataba de eso, y luego entiendes además por qué a él le preocupaba esto, ¿no? Pero claro, es que nos preocupa mucho que tenga las capacidades técnicas para poder desarrollar un trabajo y no pensamos en esa parte integradora de si tiene las capacidades personales para poder emocionales para poder desarrollarla. Y a veces es mucho más complicado. Bueno, a veces no. Siempre es mucho más complicado. José, si me permites, Sí, claro. para mí una de las claves, y vosotros lo habéis dicho, a lo mejor yo soy una apasionada de esto, es la comunicación interna. Es decir, antes también Enar lo apuntaba, ¿no? Tienes que tener muy claro cuál es el perfil de todas las personas que componen tu organización y cuál es el perfil de todas las herramientas como tú puedes llegar a esas personas en la organización en función de su puesto, de dónde están, su localización. Y es ahí donde hay que hacer el esfuerzo, ¿no? En cómo llegas y qué mensaje le estás trasladando. En el momento que eso lo tengas también interiorizado en tu gestión de recursos humanos, esa parte de comunicación interna, vas a poder llegar y vas a poder mantener en el tiempo esa comunicación y esa gestión con personas de muy distintos perfiles y haciendo muy distintas funciones dentro de la organización. Es mi visión. Bueno, seguimos. Para acabar, hay una pregunta que creo que es directa, aunque no lo pone, pero pone por el contexto, creo que podría contestarlo perfectamente Enar. Es, oye, para medir el nivel emocional, estas herramientas o esta herramienta que nos has comentado, ¿está al alcance de todos los empleados? Me refiero, sobre todo, a nivel de personas de línea. Sí, hola. Esta herramienta es muy fácil de uso. Te llega un link directamente a tu correo, puedes poner el correo personal, el correo de empresa, como lo consideres, y es con ese link, contestas y ya está. No tiene más. Nosotros es verdad que no hemos llegado al personal de línea porque esto empezamos digamos, hicimos un pilotito en febrero. Con la pandemia en junio ampliamos a todo lo que pudimos y en diciembre volvimos a hacer una segunda ampliación y hemos llegado a parte de línea, pero no al 100% como nos gustaría, porque tampoco hemos visto que es el momento. Es el momento de estar cerca de ellos personalmente y luego ya ir con una herramienta. Pero lo hemos hablado con los técnicos de la herramienta, con el proveedor, y es muy fácil de que llegue a línea. O sea, con un dispositivo móvil, que a día de hoy todo el mundo tenemos dispositivo móvil, puedes contestar a las preguntas cuando quieras y donde quieras. Y el tiempo que tú le dedicas a esas respuestas está entre 1 y 3 minutos. Entonces, en cualquier momento, desde cualquier sitio, es totalmente disponible. Bueno, la última pregunta que tenemos es para Encarna, si es de Patricia Vázquez, y dice si nos puede contar alguna de las medidas adoptadas en la organización para conseguir ese modelo holístico de las 3E. ¿Para el modelo holístico? De las 3E. Las 3E creo que las ha contado Enar. Sí, Enar, sí. No sé si has escuchado la pregunta. Sí, repíteme toda la pregunta, perdona, pero sí, eso lo he contado yo. En Caridad Pascual para conseguir el modelo holístico de las 3E. Un ejemplo, una medida concreta. Sí, aquí lo que vamos a buscar siempre es que trabajemos todas las acciones que ya venimos trabajando, todas las medidas que ya tenemos por ser empresa FR, como comentábamos antes, asegurarnos que la estamos trabajando desde esos 3 ejes, ¿no? Desde las emociones, el empoderamiento, el engagement, y lo que vamos a mirar mucho es que lo trabajamos desde el yo, o sea,
yo soy la primera persona, ¿no? que tiene que mirarse, que autoconocerse y que saber qué es lo que necesito, y de ahí todas las preguntas, ¿no? O evaluaciones 360 que realizamos. Desde el entorno, cómo me relaciono con mis compañeros, con el equipo, verticalmente, y la organización, ¿no? Cómo me relaciono con la organización, cómo la organización se relaciona conmigo y cómo actuamos en la organización. No sé si así respondo a la pregunta. Nosotros lo hemos dividido todo esto en 3 grandes pilares para empezar. Si hablamos del durante del viaje del empleado, ¿vale? Porque lo estamos trabajando en todo el viaje del empleado, pero por centrarnos en el durante del viaje del empleado, vamos a trabajar en esa puesta en valor que comentábamos, vamos a trabajar en el liderazgo. Es esencial el liderazgo para el bienestar de los equipos, y vamos a trabajar mucho en los equipos, en trabajar, en ayudar a los equipos a ventilar, a comunicarse, a estar cohesionados, a hablar de emociones. Como decía antes Pedro, ¿no? Me rompo un dedo y hablo del dedo que me he roto muy abiertamente y no tengo ningún problema, pero cuando estoy triste igual me cuesta un poquito más comentarlo y expresarlo, ¿no? Con los compañeros. Entonces vamos a trabajar todos esos temas para que esto pues esté más en nuestro día a día. Normalizarlo. Pues sí, yo creo que ha quedado muy, muy claro, Enar. Vamos a ir finalizando la mesa, ya son menos cuarto. Yo os propongo un challenge a todos los que estamos aquí, a todos los que estéis ahí. Yo creo que hay muchas iniciativas que hemos puesto en marcha. Creo que somos conscientes de que efectivamente pues, algo está cambiando y algo ha cambiado para quedarse, y lo que os propongo es que dentro de 6 meses, que seguro que las vacunas ya están todas puestas, de animales o no de animales, Federico, pero que tenemos todas puestas, pues que si a todos os parece bien, volvamos a tener un encuentro y veamos de todas estas iniciativas de verdad cómo han impactado y cómo siguen impactando, cuáles se han quedado, cuáles son las que realmente están valorando nuestra gente, que yo creo que esto es muy importante, porque a veces la visión que podemos tener nosotros no coincide siempre con la visión que pueden tener nuestra gente. Entonces, yo, si os parece a todos bien, os meto un poco este challenge de que aquí a 6, 8 meses nos vemos todos de nuevo y compartimos. Sin mucho más, de verdad, 1.000.000 de gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Insisto, creo que son jornadas que nos ayudan. El objetivo que nos planteábamos hoy era no solamente hacer reflexiones sobre cosas que creo que son muy importantes, sino sacarnos buenas prácticas, pequeñas herramientas que nos sirvan en el día a día, que mañana podamos implementar dentro de nuestras compañías. Yo creo que han salido un montón. O sea, si tuviera que hacer un resumen, yo creo que hay un montón. Me quedo también con que la mayor parte de estas herramientas, su coste es más el de la creatividad, son cosas sencillas, como casi siempre las pequeñas cosas son las que marcan de verdad la diferencia. Yo insisto, a preguntar por alguien cómo está su madre, cómo está su padre, cómo están sus hijos, esto impacta de una manera súper importante. Así que, de verdad, sin mucho más, agradeceros a todos que nos hayáis acompañado en estas casi 2 horas. Enar, 1.000.000 de gracias. Sé la dificultad que tiene estar en remoto y a la vez presencial. Te hemos sentido muy cerca. Muchísimas gracias, Enar. Muchísimas gracias, Federico. Como siempre, es un placer tenerte siempre en estas jornadas. Aprendemos un montón. 1.000.000 de gracias, Encarna. La verdad es que es una maravilla poder tenerte y tener tu conocimiento. Pedro, insisto, pues sí, queríamos tener un CEO en la mesa. ¿Por qué? Pues porque al final es muy importante que no solo la función de recursos humanos dé su visión, sino que al final en algo tan importante como tiene que ver con las personas, con las emociones, ese papel del primer directivo de cualquier compañía creo que es absolutamente clave. Y Teresa, pues 1.000 gracias. 1.000 gracias por moderar, por todo. Así que sin mucho más, amigos, amigas, 1.000.000 de gracias y nos vemos en 6, 8 meses. Muchísimas gracias. Challenge aceptado. Gracias. Aquí no se aplaude.